soportar esto, obviamente con una acta notarial donde conste que cada socio va a depositar tal dinero, van con el notario, se deposita, sería un acta extraordinaria, de tal suerte que podamos soportar documentalmente y ante notario que se decidió por asamblea de hacer unos depósitos a la sociedad. Eso no es un ingreso. Si no lo hacemos de esa manera, la autoridad podría presumir que es un ingreso y que se acumula para efectos de ICR. Esperemos que hayan tenido una muy buena semana y pues bueno, estamos a 8 de marzo. Ahora sí que tenemos ya un poquito menos de un mes para cumplir con lo que es la Declaración Anual de Personas Morales y ahora sí que no salimos de una para entrar a otras. Y para esto tenemos aquí al contador Francisco Rivera, que siempre está aquí con nosotros apoyándonos. Hola, ¿qué tal, contador? Ya saben que siempre también está con nosotros el maestro Giovanni, que también siempre nos está apoyando. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver la parte de los ingresos acumulables para efecto de la declaración anual de personas morales. Y pues como les decía, no salimos de unas porque todavía tenemos ahí pendiente muchos errores con el tema de la DIOT. No podemos hacer las presentaciones o a veces no de forma correcta. Estamos batallando bastante ahí con las plataformas, pero pues bueno, ahorita vamos a ver qué nos depara el destino para poder hacer el ejemplo de esta declaración anual del llenado de los ingresos acumulables. Y pues bueno, adelante, doctor Francisco. Muy buenos días, doctora. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Pues bueno, básicamente, doctora, lo que vamos a hablar el día de hoy es el inicio de la Declaración Anual Personas Morales. Básicamente, el sitio ya está liberada la aplicación de la misma de la Declaración Anual del año pasado. ¿Qué quiere decir? Que es exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer para el caso práctico de la Declaración Anual, vamos a dividirla en tres partes. Uno va a ser lo que es básicamente los ingresos, la acumulación de ingresos. Vamos a explicar en este curso qué son los ingresos, cómo se acumulan, en qué momento se deben acumular, cómo debemos de cerrar esta acumulación de ingresos en conjunto con los pagos provisionales que venimos haciendo mes con mes. Y el segundo curso que vamos a dar va a ser sobre las deducciones autorizadas, las que no están autorizadas, las que no son deducibles. Y con esos dos cursos vamos a llegar a un tercer curso que vamos a hablar sobre el llenado de la declaración anual y algunos tópicos selectos que son cuestiones diferentes con respecto al cálculo de la declaración anual. Entonces, si me permiten, y para entrar en materia, vamos a compartir la pantalla. Como siempre, les preparamos un material con la finalidad de que ustedes tengan básicamente eh, las condiciones. Ahora bien, vamos a comenzar de lleno. Nos vamos a ir un poquito rápido porque a veces la sesión de preguntas y respuestas es un poquito más laboriosa, ¿no? Es decir, a veces hay más dudas que lo que revisamos el material. Así que vamos a hablar muy rápido lo que es el material. Vamos a ver un caso práctico. De hecho, el material, en síntesis, el material que les preparamos es exactamente la ley del impuesto sobre la renta, que vendría siendo el título 2 de las personas morales, que el artículo 9, comenzamos con el artículo 9, vamos a comentarlo, el artículo 16, cómo se acumularán los ingresos, y de ahí partimos al 17, que es el importante, que se consideran ingresos para efectos de la ley de impuesto a la renta, en qué momento se deben considerar. El 18, además de los del 17, qué otros ingresos se deben de considerar, y ahí mismo nos señalan en algunos apartados cuáles no se deben de acumular o cuáles no se deben de considerar para efectos de la declaración anual. Muy bien. Vamos a seguir en un preámbulo muy rápido. Aquí les puse al final un pequeño resumen de los artículos para los que no quieran leer los artículos o digan, no, pues no le entiendo. Al final de las diapositivas, casi al final, la número 15, les ponemos un pequeño resumen de los ingresos que son y cuáles son los no objeto o los que consideramos, no más bien no objeto, no serían los que no integran, ¿no? Los que no se van a acumular para efectos de la declaración anual. Y como ya la declaración ya está lista, ya está disponible para que ustedes empiecen a hacer su carga y enviarla, pues básicamente lo que estamos haciendo acá son los pantallas de la declaración. Si gustan, también entramos ya directamente, es lo mismo, está ya en la plataforma y les vengo a poner el caso práctico de cómo se llenaría la declaración anual. Básicamente es lo que vamos a ver en este curso, está muy sencillo, está muy light, no está nada complicado, quizás un poquito de teoría, prácticamente es eso porque para la acumulación de ingresos y lo que vendría siendo la declaración básicamente no conlleva mayor tema. En las deducciones, que es el segundo curso que vamos a ver, sí hay un poquito de complicación porque depende del tipo de gasto, es como lo vamos a hacer deducible o no. Perdón, sí, si va a entrar como una deducción autorizada o no, independientemente que lleguemos a tener los requisitos
de estas deducciones. A veces por el simple hecho de que la ley dice no es deducible o tiene cierto tope, entonces ahí es donde nos vamos a encontrar con el tema de las deducciones. Muy bien. Entonces vamos a partir, el título 2 de las personas morales, disposiciones generales, hablan sobre lo que es la declaración anual. Y dice, artículo 9, las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio. Entonces, primera palabra que nos comenta aquí lo que es el resultado fiscal. Es decir, nosotros tenemos que llegar a un resultado fiscal, a una cifra final, que con ella vamos a determinar un impuesto. Esta cifra final o este resultado final se le va a aplicar una tasa del 30%, es decir, si yo al final del ejercicio tengo un resultado fiscal de 10, me voy a aplicar un 30% y pagaré un ICR de 3 pesitos prácticamente, 3.3. El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue. Se obtendrá la utilidad fiscal, es decir, ya el resultado fiscal puede ser utilidad fiscal, ese es un primer preámbulo, o pérdida fiscal. Si se obtiene utilidad fiscal cuando se disminuye de los ingresos acumulables, entonces aquí ya segunda palabra, estoy hablando de un ingreso acumulable. Más adelante, como les comentaba, nos menciona la ley que se debe considerar como ingreso acumulable. No todos los ingresos que percibe una persona moral son acumulables. Y vamos a ver los ejemplos de cuáles son los ingresos que no se acumulan, aunque sean ingresos. Entonces, por ejemplo, últimamente se ha dado mucho el caso que cuando habla la autoridad de que tengan cuidado con las cuentas bancarias. Al final, un traspaso entre cuentas bancarias es una salida de una cuenta bancaria y el ingreso a otra cuenta bancaria. Ese ingreso no sería un ingreso acumulable. Si bien es un ingreso, no se acumula para efectos fiscales. ¿Cuál sería el requisito? Precisamente ponerle en el registro contable que es un traspaso entre cuentas bancarias. ¿Cuál cuenta? Fulana y sutana, a nombre del mismo contribuyente. Muy, muy importante. Con ello, nosotros podríamos desritar a la autoridad que vea depósitos en mi cuenta bancaria A, y no le importa de dónde vienen, solo los ve como depósitos y me los quiere acumular como un ingreso. Entonces yo le tengo que demostrar que ese depósito bancario es de otra cuenta bancaria mía y que no se considera un ingreso para efectos fiscales. Parece mentira y es muy sencillo decir, pues claro, o sea, si te lo saqué, aquí está el estado de cuenta A, el estado de cuenta B, tú no me lo puedes clasificar como un ingreso acumulable toda vez que está lógico, ¿no? O sea, ¿qué más quieres? Pero pues con todo y eso la autoridad dice, te manda en la revisión que te va a hacer, te va a preguntar y te va a solicitar que le demuestres vía contable que ese depósito no es un ingreso acumulable. Entonces, por eso es muy importante la clasificación de los ingresos, es muy importante el registro contable, es muy importante la documental que lleguemos a tener a efecto de desvirtuar cualquier presunción que tenga la autoridad. De hecho, como siempre, como saben, siempre les busco por ahí unas tesis para robustecer un poquito el tema de los ejemplos y del tema que estamos platicando. Entonces, esas tesis precisamente señalan esto, que puede llegar a tener ingresos la persona moral, sin embargo, no todos los ingresos se acumulan, que también hay ingresos que son derivados de la actividad propiamente dicho, actividad a la cual se dedica la empresa, y puede tener otros ingresos que no tengan nada que ver. Por ejemplo, los ingresos que perciben las personas morales de otras personas morales vía dividendo. Entonces, la ley muy clara te dice, esos ya no los acumules. ¿Por qué? Porque se entiende que la persona moral que reparte dividendos ya pagó impuestos. Cuando una persona moral le da dividendos a una persona física, esa persona física sí hace su cálculo, pero piramida lo que la persona moral pagó de ICR. Entonces la persona física lo único que hace es acumular y restar el ICR que ya pagó la persona moral y calcula su impuesto. Y normalmente tiene saldos a favor y te da 3 años para disminuir ese ICR a favor. Sin embargo, para entre personas morales, es muy clara la ley, dice, estos no se acumulan. Entonces vamos a ir viendo en el transcurso de esta plática cómo y de qué manera algunos ingresos son acumulables y otros no son acumulables. Entonces partimos aquí, decíamos que la fracción primera del artículo 9 ya me habla de ingresos acumulables, obtenidos en el ejercicio. Otra palabra importante. Obtenidos en el ejercicio se refiere básicamente a que vamos a calcular un impuesto anual. El impuesto anual sí puede ser de enero a diciembre o puede ser parcial, es decir, haberlo iniciado posteriormente, vamos a decir marzo a diciembre o de marzo a noviembre. Cuando termina anticipadamente, cuando tenemos una liquidación, cuando tenemos una absorción, por ejemplo, una escisión, una fusión, donde los ejercicios pueden ser irregulares. Entonces la misma ley nos va a preguntar cuando estemos, por ejemplo, nosotros calculando ciertos parámetros de la declaración anual, como es el ajuste anual por inflación, si el ejercicio fiscal fue completo.
También, por ejemplo, para efectos de actualización de pérdidas, vamos a ver en qué momento se emitieron, se generaron esas pérdidas y vamos a empezar a actualizar, como ya vimos en el curso pasado, en qué momento se empiezan a actualizar. Entonces, lo mismo con los ingresos. Debemos ver si el ingreso es por ejercicio fiscal, es decir, no importa si es iniciado en enero o terminado en diciembre, sigue siendo un ejercicio fiscal. No se puede tomar un ejercicio fiscal de un año y traspalarlo a otro año. No se acumulan los ingresos de un año a otro, se tiene que calcular por ejercicios fiscales. Pero la siguiente palabra importante es obtenidos en el ejercicio. ¿Cuál? En el ejercicio fiscal, iniciando normalmente en enero y terminando siempre en diciembre. Puede terminar anticipadamente, puede iniciar posteriormente y sin embargo siempre será un ejercicio fiscal. Ahora bien, a los ingresos obtenidos en el ejercicio le vamos a disminuir las deducciones autorizadas. ¿Por qué dice deducciones autorizadas? Porque las que autoriza la ley del ICR, no cualquier deducción, no todos los gastos, por decirlo de alguna manera, solo aquellos que estén autorizados y que cumplan los requisitos que para tal efecto dispone la ley del impuesto de la renta, demás transitorios, de reglamento, resolución miscelánea y en su caso otras disposiciones. Y a su vez, para llegar a este resultado fiscal, vamos a disminuir la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa pagada. Esto ya lo habíamos visto y cuando veamos el curso de PTU, igual vamos a hablar sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa pagada. Por lo pronto ya debemos tener el dato de la PTU pagada del ejercicio 2024 que provenía de 2023, calculada 2023, pagada en mayo, a más tardar mayo 2024, y que yo disminuí de mis pagos provisionales a partir de mayo hasta diciembre una octava parte cada mes, irla acumulando de tal suerte que esta PTU me permite aquí disminuirla. Muy bien. Entonces, el artículo 9 me habla exclusivamente de ingresos acumulables, que es lo que nos interesa a nosotros. Ahora bien, el artículo 16 habla sobre las personas morales residentes en México, muy, muy importante. Y nada más para hacer dos puntos que me parecen interesantes de precisamente todo lo que ahorita estamos escuchando. Número uno, en la parte de la acumulación de ingresos. Es bien importante nosotros tener bien detallado y poderle dar a conocer nuestro papel de trabajo de la autoridad, porque déjenles platico un caso y que creo que es el caso a veces de muchas pymes. Estas personas tenían ventas en efectivo y hacían su factura global, etcétera, etcétera, todo muy bien hasta ahí. El tema es que cuando hacían el depósito en efectivo a la cuenta bancaria, el depósito ya no llegaba completo. Y decía, pues es que, ¿qué crees, autoridad? Ya no llegó completo porque tuve que darle para pasajes a tal persona, porque me compré una coca, porque, etcétera, etcétera. Y entonces la autoridad decía, ¿sabes qué? A mí eso ya no me cuadra. La factura global que tú estás haciendo, a mí me dice que son 100,000 pesos y el depósito únicamente es por 80,000. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestras operaciones bien claras porque en este sentido la autoridad duplicó los ingresos de esos 100,000 que tú en un CFDI le dijiste a la autoridad que tenías cobrados en efectivo y aparte por 80,000 pesos que no tenía nada que ver con esos 100,000. ¿Por qué? Porque jamás se le pudo comprobar a la autoridad que esos 80,000 eran provenientes de esos 100,000. Entonces, es bien importante que nosotros precisamente empecemos a hacer unos papeles de trabajo y nuestra forma de trabajo tan claro que no le quede duda a la autoridad que esos 100,000 pesos efectivamente correspondían a los 100,000 pesos que yo deposité en efectivo a la cuenta bancaria. Ese es por un lado en la parte de los ingresos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a veces manejamos efectivo y no lo manejamos correctamente. Entonces, la forma ideal es estar haciendo a lo mejor tu factura, diaria con el depósito y que corresponda. Ahora, si a lo mejor es poquito importe y no nos da tiempo de estar yendo, pero que sí sea lo más claro posible en cuanto a lo que es el manejo del efectivo para la parte de los ingresos. Y que si nosotros estamos teniendo por ahí otros ingresos que tampoco son acumulables para efecto de la ley, que también tengamos la documental. También, ¿qué otra cosa pasa? Es que todo eso son préstamos. Ok, son préstamos. Enséñame de favor lo que es tu hoja de amortizaciones, tu contrato del préstamo, la parte de los intereses que estás pagando de ese préstamo, y todo lo correspondiente a un préstamo. Nosotros, para poder entender lo que es un préstamo, vamos a igualarlo a un préstamo bancario. Todo lo que nos da el banco para que efectivamente sea un préstamo es lo mismo que tenemos que tener para cualquier efecto de préstamo en nuestra cuenta bancaria, porque si no va a ser un ingreso acumulable. Eso no es un préstamo. Un préstamo debe de tener hoja de amortización, contrato,
la parte de pago de los intereses, la factura que me están dando por esos intereses y que la otra persona los está acumulando, ahora sí es un préstamo. Mientras tanto, no es un préstamo para efectos de la autoridad y va a ser una acumulación de ingreso. Eso es lo más importante en cuanto a esta parte de los ingresos. Y como bien comenta el doctor, si nosotros tenemos dos cuentas bancarias totalmente diferentes, pero de mi misma empresa, y yo me estoy haciendo esos traspasos entre las cuentas, sí es importante que también tenga yo bien identificado cómo los estoy yo pasando, ¿no? 100,000 pesos de HSBC a BBVA. Ah, y están exactamente correlacionados. Entonces, eso también es importante para que la autoridad no los grabe. Y número dos, pasando a otro tema, lo que decía para efectos de la PTU. Recuerden que si bien no solamente es tan importante hacer el pago de la PTU, la tenemos que tener timbrada. De la parte esencial que ahorita está haciendo de revisión de la Secretaría del Trabajo, de hecho ya nos tocaron multas que le llegaron a los contribuyentes por efectos de no pagar la PTU. Y los contribuyentes decían, pero sí la pagué en efectivo. Volvemos a veces el mal manejo del efectivo que nosotros estamos teniendo. La pagué en efectivo, ok, ¿y timbraste el recibo? No, no lo timbré. Acuérdense que la primera revisión por parte de la autoridad va a ser en base a lo que la misma autoridad va a tener sobre nosotros y eso va a ser la parte de los FDIs. Entonces, si nosotros no timbramos el pago de la utilidad para nuestros trabajadores, la autoridad no sabe que ya pagamos esa PTU y por lo tanto va a decir, la sigues debiendo. La vas a tener que pagar y las multas son bastante cuantiosas, ¿no? La última multa que nos dijeron de pago de PTU fue arriba de $500,000 por no hacer el pago correspondiente. Y ellos decían, sí la pagamos, sí, pero no la timbraste. O sea, no hiciste, para mí eso es no hacer el pago correspondiente. El pago correspondiente es no solamente tener la transferencia, tener también el cálculo como debe de ser, tener los recibos timbrados para todos los efectos de la PTU. Entonces, estos dos puntos son súper indispensables. Uno, porque hemos visto que hay muchos errores por el mal manejo del efectivo. Y número dos, porque ya están llegando la parte de las multas por efecto de no pagar las utilidades, ¿no? Y que al final de cuentas vamos a tener esa repercusión negativa ahorita que estamos hablando de la declaración anual y de todos estos artículos que está viendo el contador Francisco. Y pues bueno, entonces eso era lo único importante que les quería comentar y vamos a seguir viendo lo que nos tiene aquí preparado el doctor. Gracias, doctora. Muy bien, muchas gracias por sus observaciones. Es en efectivo, hay que tener cuidado con la acumulación. Por eso les comentaba ahorita, vamos a platicar sobre la legalidad. Sé que es aburrido siempre estar revisando artículos y que de repente me dicen, oye, pues queremos el caso práctico, ¿no? Pero sí es importante que primero tengamos en cuenta los mecanismos que nos marca la ley para que podamos acumular correctamente. Yo les podría decir, descárgate todos tus FDIs, valida que todas tus emisiones, acumúlalos y decláralos. De hecho, en tu declaración ya van a venir acumulados, pero también podemos tener otros ingresos que no propiamente tienen un CFDI y que también se tienen que acumular. Entonces es muy importante saber cuándo y en qué momento los voy a acumular para efectos de la declaración anual. Entonces sí es importante esta lectura que vamos a hacer. Digo, nos vamos a ir muy rápido. Yo creo que a las 9 ya terminamos esta parte de la lectura y seguimos con la declaración en línea. Muy bien, artículo 16 nos habla que los residentes en México, incluida la asociación en participación, como brevedad cultural, la asociación en participación son dos personas que se unen para hacer un contrato. Antes la asociación en participación pues no era como tal, era un simple contrato, ahora ya ese contrato se tiene que elevar a nivel persona moral, a efecto de que esa utilidad que genere esa asociación se declare como si fuera una persona moral. Acumular la totalidad de los ingresos, aquí muy importante, no distingue la ley, solo dice efectivo, todo el efectivo. En bienes, si yo, por ejemplo, tuve una donación, y yo no cumplo los requisitos, este bien inmueble, por ejemplo, que me donaron, por poner un ejemplo así muy básico, y no cumplo los requisitos, tendría que acumular este ingreso por este bien que me acaban de dar, proporcionar en servicio, cuando, por ejemplo, yo recibí un servicio y no pagué nada por él. En crédito, también cuando se acumulan cuando son en crédito, no importa que aquí precisamente la diferencia entre la ley del IVA y la ley del ICR es precisamente la acumulación del ingreso cuando es en crédito. Para la ley del IVA, por ejemplo, se tiene que cobrar para declarar el IVA. En el caso de las personas físicas, declaran cuando acumulan, cuando cobran.
En el caso de las personas morales, declaran cuando se emite, por ejemplo, el documento, no importa que no esté cobrado. Vamos a ver los momentos y entonces van a tener una perspectiva diferente en los momentos que tienen que acumular. Sin embargo, para efectos de la ley de impuesto de la renta, artículo 16 señala que en cualquier otro caso también se podrá acumular. ¿Cuál es? Cuando la ley así lo disponga. Que se obtengan en el ejercicio, nuevamente un ejercicio fiscal, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. Entonces, los establecimientos en el extranjero, por fuentes de riqueza ubicados en territorio extranjero pero que seamos residentes en el país, o sea, que tengamos una fuente de riqueza en el país o que estemos constituidos en el país bajo las leyes mexicanas, no importa que tengamos ingresos en el extranjero, acumularemos también esos ingresos. Obviamente también disminuiremos la parte del ICR que se está pagando en ese país, sí, por tratados internacionales. Sin embargo, para efectos de acumulación, sí los debemos de considerar. El ajuste anual por inflación, otro totalmente diferente. El ajuste anual por inflación cuando es acumulable, recordemos que el ajuste anual por inflación puede ser acumulable o deducible. Es acumulable cuando mis deudas son mayores a mis créditos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo mis créditos, por ejemplo, bancos, por ejemplo, clientes, ¿no? Mis clientes, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, yo les aplico el ajuste anual por inflación, el ajuste inflacionario, perdón, a las deudas y a los créditos, cuando yo al final del año debo menos porque la inflación se comió esa deuda, al final del año esa disminución de deuda por la inflación se acumula. Por el contrario, cuando al principio de año debía tanto, pero por la inflación al final del año debo más, entonces esa es una deducción autorizada. En este orden de ideas, el ajuste anual por inflación se acumula cuando yo debo menos al final del ejercicio por simple componente inflacionario. Entonces, eso también se acumula. Obviamente, esa es la parte de lo que es el ajuste anual por inflación. Para los efectos de este título, no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital. Aquí ya vienen plasmados cuáles y qué no se debe considerar como un ingreso acumulable. De hecho, en la declaración anual, si usted me permite, lo vamos a ver rápidamente. La primera parte que nos empieza a decir es ingresos exentos o no acumulables. Entonces aquí vamos a decir en qué casos y cuáles son los ingresos que yo percibe que no se acumulan. Si se fijan aquí se alcanza a ver, espero que se alcance a leer, sin ingresos acumulables, aumento de capital. Entonces, si se fijan, la declaración anual está cuadrada precisamente con este artículo donde nos hace mención que los ingresos por aumento de capital no se acumulan. ¿Qué quiere decir? Que los socios se reunieron y decidieron aumentar el capital. Originalmente era 50,000, clásico, y dicen, bueno, pues vamos a meterle 1,000,000 de pesos. Ese depósito que van a meter los socios no se acumularían como un ingreso. Ahora bien, por pago de pérdida por sus accionistas. Hubo pérdida, los accionistas quieren redimir esa pérdida de la persona moral para que no traiga saldos negativos, entonces ellos deciden depositar esos dineros a efecto de que los estados financieros se vean sanos, entonces eso tampoco se considera un ingreso. Ahora bien, ¿cómo vamos a soportar esto? Obviamente con una acta notarial donde conste que cada socio va a depositar tal dinero, van con el notario, se deposita, sería un acta extraordinaria, de tal suerte que podamos soportar documentalmente y ante notario que se decidió por asamblea de hacer unos depósitos a la sociedad. Eso no es un ingreso. Si no lo hacemos de esa manera, la autoridad podría presumir que es un ingreso y que se acumula para efectos de ICR. Las primas obtenidas en colocación de acciones emitidas por la propia sociedad, es decir, dineros que la propia sociedad está depositando para su emisión, entonces eso tampoco es un ingreso. Es muy importante aquí pérdida, pago de pérdida de los accionistas, por sus accionistas, aquí tampoco se juega, o para utilizar, para evaluar sus acciones por el método de participación, o sea, los sistemas accionarios, por la revaluación, con motivo de revaluación de sus activos y su capital. Cuando yo hago una revaluación de los financieros y yo determino, por ejemplo, que valen más, o que valen menos, los socios depositan o ya tengo un dinero excedente, por decirlo así, pero solo para efectos financieros. Entonces la ley me aclara que eso no son ingresos acumulables. Entonces los tendré que separar, los tendré que registrar perfectamente en la parte contable y demostrar que efectivamente esa revaluación de activos y capital no provienen de un ingreso adicional. Aquí la siguiente fracción del artículo 16, digo, es un poquito muy larga, pero prácticamente encontramos también otro tipo de ingresos
por los cuales no se va a acumular. Vamos a leerlo rápidamente. Los ingresos por apoyos económicos o monetarios, ¿quiénes? Por programas sociales, ¿no? Por ejemplo, de hecho, el mismo programa, cuando nosotros accedemos a esos programas, el mismo programa señala que para tales efectos dichos ingresos no se acumulan para efectos de los impuestos, ¿no? Entonces, ahí mismo no lo señalan, por lo cual tenemos soportado que esos apoyos no se van a acumular con un padrón o beneficiario los recursos que se disuelven a través de transferencia de crédito de fondos a nombre de los beneficiarios. Todo esto es lo mismo. O sea, todo esto habla de los programas sociales y con los que se cumplan con los requisitos, que la autoridad competente respecto al cumplimiento de obligaciones fiscales cuente con opinión favorable, y aquí vienen todos los requisitos. Toda esta fracción habla sobre, todo ese primer párrafo habla sobre los apoyos sociales, apoyos económicos, así que aquí nos sigue hablando sobre apoyos económicos, digo, hay que leerlo por completo todo el párrafo. Las dependencias de entidades federales encargadas de otorgar o administrar los apoyos económicos deberán poner a disposición del público en general y mantener actualizados en sus respectivos medios electrónicos el padrón de beneficiarios, ¿no? Y con esto nosotros cumplimos de la no acumulación de este ingreso. Pero otros ingresos que no se consideran acumulados de perfectos títulos son, vamos a corregirlo aquí que tiene este pequeño, luego se descuadra, denme un segundito, ahí está. Son las contraprestaciones en especie a favor del contratista que refiere al artículo 6, apartado B y 12, fracción de la ley de hidrocarburos. Cuando tienen ellos beneficios, pues quienes ya sabemos, ¿no? Entonces, esas empresas no tienen, no, esos apoyos que reciben para soportar, por ejemplo, pérdidas, para ampliar su infraestructura, esos apoyos no se acumulan. Sirve que se termine el impuesto sobre la renta a cargo, no se considera como costo de lo vendido, pues requisitos para ello, ¿no? Entonces, eso como que es muy específico, no lo vamos a tocar. Los residentes, personas morales en el extranjero, estos, cuando son residentes en el extranjero y no tienen fuente fija en territorio nacional y, por ejemplo, solo tienen una bodega, ellos mandan recursos del extranjero hacia esta bodega solo para mantener, por ejemplo, un staff o para mantener ahí una bodeguilla, no tiene ingresos, esos dineros que se perciben no se acumularían por la entidad extranjera. Que tengan varios establecidos permanentes en el país, acumulará la totalidad de ingresos atribuidos a los mismos. Dice, así como cualquier entidad que se considere como persona moral para efectos impositivos en su país, el cual es de residencia, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, acumulará la totalidad de los ingresos atribuidos a los mismos, no se considera ingreso atribuido a un establecimiento permanente, estoy leyendo esta parte, la simple remesa es lo que les comentaba, que obtengan de la oficina central. La remesa vendría siendo dineros que se les depositan para sus gastos. Entonces, esos no se consideran ingresos acumulables. No serán acumulables para los efectos de ese título los ingresos por dividendos, aquí lo que les comentaba en un principio, o utilidades que perciban de otras personas en México. Como les comentaba, no son ingresos acumulables toda vez que la otra residente, persona moral en México, ya pagó impuestos. Entonces, simple y sencilla, bastará con que se decreten de aquel lado que esta persona moral residente en México obtuvo dividendos y se timbre el recibo correspondiente la persona moral que los emite y será suficiente para no pagar y acumular impuestos. Ahora bien, el artículo 17 es uno de los más importantes que tenemos porque menciona los momentos. Para efectos del artículo 16 de esta ley, se considera que los ingresos tienen, en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas en que se señalan conforme a la siguiente. Entonces, aquí nos hablan de las fechas. ¿Cuándo se considera que se acumula? Y este siempre hago mención cuando estamos hablando de CFDIs conforme al anexo 20. Primero, se considera, es que aquí siempre hago un paréntesis muy pequeño y si me permiten. Normalmente decimos, si emití el CFDI, lo acumulo en la fecha en que lo emití. ¿No? Y ya, ¿por qué? Porque es la forma en que tenemos para demostrarle a la autoridad que se llevó a cabo la operación. De hecho, es la obligación por parte de la autoridad que nosotros tenemos que emitir un CFDI. Sin embargo, vamos a ver esto. Cuando se enajenen de bienes, en la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos. A, B, C, cuando hablamos de una enajenación o prestación de servicios. Se expide el comprobante fiscal, perfecto, que es la obligación que yo tengo. Si en el momento que yo expedí un comprobante fiscal por la enajenación o prestación de servicios, yo, persona moral, en ese momento voy a acumular. Esto está muy sencillo de entender porque si yo emití un CFDI por la venta de un bien o prestación de servicio en marzo, en enero, en febrero, en ese momento yo lo voy a acumular tanto para pago provisional y
desde luego para el ejercicio fiscal, en este caso 2024, donde se ampare el precio o la contraprestación pactada. ¿Qué significa esto? Que ya sabemos cuál es el precio de venta, cuál es el precio de nuestros servicios. En este momento tengo yo un CFDI donde estoy demostrando que se timbró y que ya tengo los bienes o los servicios y el precio o la contraprestación pactada. Se envíe o se entregue materialmente el bien o se preste el servicio. Muy importante esto, porque la ley dice, bueno, puede que tú ya hayas entregado el material, puede que ya hayas prestado el servicio, pero no me estás emitiendo un CFDI. Imaginemos por temas del SAT, imaginemos que no nos permite expedir el CFDI y hay quienes me dicen, no, pues si no expedí el CFDI hasta que lo expida y y ya en ese mes lo acumularé. Es decir, si yo era 31 de enero y no me permitía el SAT emitir mi CFDI, yo igual lo emití hasta el 15 de febrero. La ley es muy clara y me dice, si yo entregué el material o presté el servicio en enero, en este mes lo tendría que acumular, lo cual de suyo es complicado porque como ya viene encargada la información en el SAT, para mi declaración, desde luego será muy complicado yo demostrarle a la autoridad que ese CFDI que yo emití en febrero lo percibí realmente y el bien en el mes de enero. Esto porque la autoridad en cualquier momento puede cambiar acumulación del ingreso y puede decir, pues como tú entregaste el material en diciembre, pero lo facturaste hasta enero, pues ¿qué crees? Te lo voy a acumular en diciembre. ¿Por qué? Porque me estás tú demostrando, es decir, si ustedes le llevan una auditoría y ustedes mismos le demuestran a la autoridad que ese bien, mediante una orden de entrega, el flete y todos los elementos que se tienen, y la autoridad se percata que ustedes entregaron en el mes de diciembre el material, la autoridad puede presumir un ingreso acumulable en el mes de diciembre y se los va a acumular. Entonces también es muy importante qué documental estamos entregando a la autoridad, porque a veces nos metemos en camisa once varas y ya no sabemos ni qué vamos a hacer. Entonces es muy importante. Es el segundo momento de acumulación cuando se entrega el bien y no necesariamente cuando se dan los dos supuestos A y B. Son totalmente separados. Si yo expedí el bien y no he entregado el bien, pues yo ya solito estoy diciendo que tengo una acumulación de ingresos. Entonces, en ese momento, yo tendré que acumularlos para efectos de ICR, pago provisional, y en este año, declaración anual. Entonces, muy importante. Se cobre o sea exigible el total o parcialmente el precio o la compensación pactada. ¿Qué quiere decir? Que yo no he expedido el CFDI, yo no he entregado el material, pero ya cobré o ya tengo derecho a exigir el cobro mediante contrato, por ejemplo. En ese momento yo voy a acumular, pero ¿cuál es el requisito fundamental? Que el precio o la contraprestación esté pactada, porque si no tengo el precio o la contraprestación pactada, imagínense que me depositan, ya cobré, pero me cayó un depósito de 100,000 pesos, no sé de quién, no hay, ninguno de mis clientes me dice que ese dinero va a ser para un contrato, va a ser para una posible compra. Entonces yo no puedo emitir un CFDI, yo no puedo entregar el material, no sé a quién, y tampoco podría acumular porque no tengo el precio o la contraprestación pactada. Ese es un requisito fundamental. Entonces, ese depósito que tengo ahí, pues sí, es un depósito, pero no lo puedo acumular porque no tengo estos momentos, no los conozco. Entonces, bajo este criterio, yo tendría un problema porque si alguien me está depositando, ¿cómo demuestro de qué fue, no? Entonces es un problemita serio. Entonces se tienen que dar a la tarea de investigar de dónde proviene ese depósito y declararlo, o ya sea vía acumulación como un CFDI de anticipo, porque los anticipos es otro tema que también siempre hemos platicado. El CFDI de anticipo tiene que ser precisamente cuando yo tengo un depósito de un cliente, pero aún no se entrega el bien, no se tiene el precio de la contraprestación pactada, pero yo sé que me deposito 100,000 pesos. Yo le hago el CFDI tipo anticipo y entonces como ya expedí el CFDI, me voy a la fracción A y lo acumulo en este año. Para quien recibió este anticipo y ya cuando veamos las deducciones autorizadas, no es una deducción autorizada. Aquí no hay simetría fiscal, la famosa simetría fiscal donde hablan que si en un lado se acumula, forzosamente en otro lado otra persona lo deduce. Sin embargo, vemos casos en los cuales no aplica. ¿Cuál es uno de esos? Los anticipos, por un lado, facturados sí se acumulan, pero quien recibe ese comprobante de CFDI de anticipo podrá acreditarse el IVA, pero no podrá deducirlo para efectos fiscales, que requerirá que en la factura del CFDI ya venga la unidad y el precio de la contraprestación pactada, es decir, el bien o el servicio perfectamente identificado. Entonces, estos son los requisitos, se los hago mención porque es muy importante. A veces normalmente nos vamos con el CFDI
¿Ya se acumuló? Ah, perfecto, pues ya, porque está ahí directamente en el SAT, lo timbramos y ya, pero podríamos tener otros escenarios en los cuales yo debiera de acumular para efectos de ICR y que voy a tener un problema. Tratamos siempre de que cuando se expida el CFDI es cuando ya se llevó a cabo la operación. Cuando la tenemos cierta, emitimos inmediatamente CFDI y nos quitamos del problema. Hacemos que coincidan la expedición del comprobante y la entrega o la prestación del servicio para no tener que tener esa discrepancia entre periodos porque son momentos diferentes para la ley. Entonces, cuidado con esa parte. Seguimos tratándose los ingresos por prestación de servicios personales independientes que obtengan las sociedades o asociaciones civiles. Aquí ya me separa. Servicios personales independientes que obtengan las sociedades o asociaciones civiles, también personas morales, y de ingresos del servicio por suministro de agua, obviamente esto es para con agua, no nos habla a nosotros, le habla con agua, para uso doméstico o recolección de basura, ¿no? Servicio de recolección de basura, aquí es otro, que obtengan los organismos descentralizados, las concesionarios, permisarios o empresas autorizadas para proporcionar dicho servicio, se consideran que los mismos obtienen en el momento en que se cobre. Estos acumulan. Por eso las sociedades y asociaciones civiles acumulan a flujo de efectivo y no conforme a criterios, por ejemplo, de crédito, como lo veíamos en el primer artículo, fracción 16, donde nos señala que el contribuyente acumulará, aunque sea en crédito o cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, aquí este artículo les habla precisamente a esas asociaciones, sociedades civiles y a todos los organismos descentralizados que acumularán para efectos de ICR cuando se cobre el precio o la contraprestación pactada, es decir, C. Entonces, ahí esto es muy importante de considerarlo. Esta que vimos en la fracción primera. La fracción segunda otorga el uso o goce temporal de bienes. Cuando se otorga el uso o goce temporal de bienes, se cobre total o parcialmente la contraprestación, otro requisito. Entonces, cuando en el arrendamiento, cuando se cobre total o parcialmente la contraprestación, cuando esas sean exigibles a favor de quien se efectuó dicho otorgamiento o se expide el comprobante fiscal. Se fijan aquí ya como que está acumulado para este. Entonces, este es el caso cuando se otorgue el use o goce temporal de bienes, una acumulación completamente diferente. O se expide el comprobante fiscal campanario o la contraprestación pactada, lo que suceda primero. Entonces, aquí tenemos que ver qué pasó primero, ¿no? Para estos efectos, y si primero se cobró, en ese momento se acumula, aunque después se haya hecho el CFDI. Pero, como les comento, traten de que sean los mismos tiempos para que no tengan que estar ahí demostrando lo indemostrable. Obtención de ingresos provenientes de contratos de arrendamiento financiero, él habla de los de arrendamiento financiero, los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido el ejercicio total del precio pactado o, aquí es una opción. Cuando es una opción, hablamos de que se podrá optar, cuando ustedes ejerzan una opción, no es que lo hago o no lo hago, es cuando optes es A o B o C. En ese caso es A o B. No es de que, pues ninguno, porque me dice que podré, pero no puedo, no quiero, ¿no? No. O sea, es decir, sí lo tienes que hacer, pero tienes dos opciones. Y que ejerciendo esa opción la tienes que ejercer por todo el ejercicio, no la puedes variar. Y en algunos casos hasta me dice por 5 años. En este caso me dice que podré optar por acumular el ingreso total del precio pactado o la parte del precio exigible durante el mismo. Entonces, si en un ejercicio este contrato se fue a 2 años, ellos pueden optar por acumular en un solo año o acumularlo cuando sea el precio exigible. Entonces, tienen dos momentos de acumulación. Ingresos derivados de deudas no cubiertas, la fracción cuarta. Ingresos derivados de deuda no cubiertas por el contribuyente. Ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente. En el mes en que se consume el plazo de prescripción, forzosamente tiene que haber un plazo de prescripción, cuando ya no me pueden cobrar esa deuda. En el mes en que se cubre el plazo a que se refiere el párrafo segundo de la fracción quinta del artículo 27 de la ley. Esto es muy, muy curioso porque, por ejemplo, para las personas morales, personas físicas que tienen créditos, es decir, una deuda con otra persona y que no le pudieron cobrar, ellos tienen un procedimiento que lo vamos a ver cuando veamos deducciones, para disminuir de sus ingresos esa pérdida por cuentas incobrables. Bueno, uno de los requisitos que tienen estas personas morales o personas físicas que van a deducir es que le tienen que informar a la persona a la cual tenía una deuda que ya no le van a seguir cobrando porque lo van a hacer deducible. Entonces, ese aviso que van a obtener se refiere a que yo me van a condonar o me van a perder una deuda porque ya prescribió el plazo, en ese momento yo voy a empezar a acumular, estoy obligado a acumular ese ingreso, que este es un caso, por ejemplo, hipotético. Entonces, ese sería el momento. Si yo ya tengo una deuda a la cual prescribió,
yo tengo que acumular porque ya no me la pueden cobrar, ya no puede ser exigible. O ya me avisaron que aquellos van a acumular, entonces van a deducir, perdón, entonces en ese momento yo tendría que acumular. Entonces, eso es otro momento de acumulación. Ahora, el artículo 18 nos menciona que se refiere, los ingresos que se refiere este título, se consideran ingresos acumulables, además de los señalados, es decir, además, ¿no? Ya hablamos de unos, ¿no? ¿Cuáles? Los ingresos. Los señalados en este artículo de la ley son los siguientes: ingresos determinados. ¿Cuáles son los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades? Lo que les comentaba. ¿Qué pasa si me llega una auditoría y la ley, porque yo, bueno, la autoridad determinó que mis traspasos son ingresos? Yo no le pude desvirtuar, sí lo hacen, o sea, sí lo hacen. O detectó que yo entregué materiales por faltantes de inventario y me los va a acumular como un ingreso. Entonces la autoridad puede presumir que esos son ingresos y entonces son ingresos determinados. Entonces ya tenemos otro tipo de ingresos, ya no solo los acumulables, que son los nominales, que son los ingresos normales de la persona moral, los que factura normalmente. Ahora ya tengo otro tipo de ingresos que son los determinados. ¿Por quién? Por la autoridad. La misma autoridad me señala que si me llega y me revisa y me detecta ingresos que yo omití, me los puede determinar presuntivamente. ¿Por qué presuntivamente? Porque ella presume que son ingresos acumulables. Yo los tendré que desvirtuar. Si no los desvirtúo, se acumulan y pagan impuestos. Muy importante eso porque, por ejemplo, si yo tengo faltantes de inventario, la ley me determina que yo esos faltantes de inventario los tendría yo que acumular. Ahí ya me está diciendo el momento de acumulación. Yo hago un inventario, faltó material, yo los acumulo. Pero si llega la autoridad y me determina otro tipo de ingresos que yo no acumulé, me los puede determinar en una presuntiva y acumulados para efectos de la declaración anual. Me puede cambiar, por ejemplo, la acumulación, me cambia el ICR a pagar, me cambia el coeficiente de utilidad y me cambia la PTU, todo porque no acumulé correctamente. Aquí digo, la fracción 2 es un poco más complicada, solo vamos a comentar la ganancia derivada de la transmisión de propiedades de bienes por el pago en especie. No, este es otro momento de acumulación. Es otro tipo de ingreso que yo puedo obtener por la ganancia derivada de transmitir bienes por pago en especie. Yo al final tuve una utilidad ahí determinada por notario, entonces ya la tendría que acumular, porque hay un avalúo practicado, tiene ciertos requisitos, y que, aunque son en especie, se tendría que acumular. No propiamente hay un depósito, como los comentaba anteriormente, no siempre hay depósitos en la cuenta bancaria. Dicen, no, pues como no me pagaron, no se acumulan, ¿no? Entonces puede haber otros ingresos que se pueden acumular y no necesariamente porque está expidiendo un CFDI. Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras. ¿Qué pasa con esta fracción? Cuando yo rento un inmueble, cuando yo voy a rentar un inmueble, el arrendador, quien me arrendó, perdón, hizo una adecuación, instaló, hizo una mejora y estas mejoras no estaban en contrato, yo le permití. Entonces en el contrato yo especifiqué que cuando él se vaya, cuando deje de arrendar, yo me voy a quedar con estas modificaciones en mi construcción. Hizo un bañito, no sé, se metió una instalación eléctrica nueva, todo lo que haya hecho a favor de la instalación y se queda a mi favor, se considera que es un beneficio para el propietario. Se tendrá que considerar como un ingreso acumulable para efectos del impuesto de la renta, como con las facturas y los costos de esa adición, instalación o mejora permanente. Es muy importante que sea permanente. Si es un simple mantenimiento, si yo pinto una vez al año mi local arrendado, eso no forma parte de un ingreso acumulable para el arrendador. Simple y sencillamente es un mantenimiento. Entonces sí hay que separar perfectamente y saber cuándo es una mejora que va a ser permanente y va, desde luego, a aumentar el valor, la plusvalía del predio o del edificio. Para esos efectos, el ingreso se encuentra obtenido al término del contrato. Ya nos da el momento aquí. Hay que leer con mucho cuidado los momentos de acumulación. ¿Se fijan? Estos que están adicionales no son los normales, son otros que podemos llegar a tener. Y en el monto en que esa fecha tenga la inversión conforme a avalúo, ese es el problema, que siempre nos están pidiendo avalúos. Oye, esta remodelación permanente que sufrió mi edificio, ¿cuál es el valor del mercado actual para efectos de que yo pueda determinar presuntivamente una acumulación de ingreso y lo declare perfectamente? Esos son de los otros ingresos que tendría que declarar. No se emite el CFDI, sin embargo, los tendría que estar declarando. La ganancia derivada por enajenación de activos, obviamente ya saben, cuando vamos a enajenar
activos, títulos, valor, acciones, partes sociales, certificados de participación patrimoniales. Cuando se da esa enajenación de estos, yo tengo que determinar una utilidad, una pérdida fiscal, que es muy sencillo. Cuánto vale, cuánto lo estoy vendiendo, cuánto vale actualmente, hago una actualización de las depreciaciones, digo, pues vale tanto, valor contable, valor fiscal, hago un comparativo y si obtuvo una utilidad, entonces voy a tener que acumularla. Si obtuvo una pérdida por la enajenación de activos fijos, terrenos, títulos, valor y todos los que acabamos de comentar, tendré una deducción autorizada. Entonces es un papel de trabajo, de hecho, se los voy a mostrar nada más para efectos de que lo conozcan. Es un papel de trabajo que manejamos, donde tengo que hacer una determinación de la enajenación de activos. Si tuviera una enajenación de activos, venta de terrenos, por ejemplo, aquí tendría que poner la venta del terreno, fecha de adquisición, monto de la venta, se actualiza por efectos fiscales, muy actualizado, y si tuve utilidad o pérdida contable o utilidad o pérdida fiscal. Puede variar, ¿no? Entonces, aquí vende terrenos, también cuando yo vendo un activo, cuando yo hago el cálculo de mis activos, también acá hasta acá, yo digo, oye, sí vendí un activo, entonces yo digo que se dio de baja, aparte de darlo, va de baja contablemente, tendré que determinar si hubo utilidad o pérdida fiscal, costo fiscal, utilidad fiscal, pérdida fiscal para efectos de la acumulación o la deducción correspondiente. Estos papeles de trabajo los tienen que llevar a cabo para tener soportado. Aquí se tendrían que hacer un CFDI de la venta y transmisión de los activos, de las partes sociales, de las prácticamente de todo lo que ustedes enajenan. Entonces, ese fue un simple ejemplo. ¿Cuándo y en qué momentos? Entonces, dice, así como la ganancia realizada que vive de la fusión, ¿no? Cuando tengo una fusión o escisión de sociedades y derivada de esta fusión o de esta decisión, yo obtuve una utilidad, entonces la tendré que acumular, ¿no? Ahí hay momentos, es muy específico cuando hay una fusión o decisión, sin embargo aquí la ley no lo señala. Y proveniente de reducción, ok. Y la proveniente de la reducción de capital o liquidación de sociedades mercantiles. Este es otro tipo de ingreso acumulable. Residentes en las que el contribuyente sea socio o accionista. Si derivado de esta disminución, reducciones de capital, de liquidación de sociedades, yo obtuve un ingreso, entonces ese ingreso del socio accionista será se tendrá que acumular para efectos de ICR. En los casos de reducción de capital o liquidación de sociedades mercantiles, bueno, en los casos de reducción de capital o liquidación de sociedades mercantiles residentes en el extranjero, la ganancia se determina conforme después de la fracción quinta. Ese es un tratamiento completamente diferente del artículo 142. En los casos de fusión y escisión de sociedades, no se considera ingreso acumulable. Aquí dice, muy importante, no se considera ingreso acumulable la ganancia derivada de dichos actos cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 14b del Código Fiscal. Entonces, si yo me voy al 14b, veo los requisitos, los cumplo perfectamente, es decir, informar, declarar y hacer todo como se debe, entonces ese ingreso no se acumulará y vámonos, ¿no? Cada quien va a su casa. ¿Por qué? Porque en las fusiones y decisiones siempre o subsiste una o se quita una. Entonces, siempre hay momentos en que se pueden llegar a tener otros ingresos y derivados de esos ingresos, si yo lo hago correctamente, podrían o no acumularse. Pero son casos muy específicos, son los que acabamos de comentar. La fracción 3 y 4, lo más probable es que no la tengan. Si la 3 es la más probable porque tuvieron una enajenación, pues está sencilla. La 4 es difícil porque tenemos que hablar de enajenación, de reducciones, de fusiones, decisiones. La fracción tercera, creo que es la misma, tercera, esta creo que es la misma. Ok, ya sé por qué. Aquí porque había dejado este último. La fracción quinta. Los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable es lo que les platicaba hace rato. Este más bien lo pondríamos acá. Creo que acá ya no cabría. Vamos a ponérselo acá. Sí, sí cabe. Vámonos. Aquí y quitamos esta que está como que duplicada. Aquí. Perfecto. Y esta última, cuando me informan a mí, como les comentamos hace un momento, que ya no van a ser válido ese crédito, ya no me lo van a cobrar, entonces en ese momento yo acumulo, ¿no? Porque es una cuenta incobrable. La 6, la cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo del tercero, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente, con la única opción de que si yo ese seguro recuperado lo reinvierto dentro del mismo mes, ya no acumularía. Si no lo reinvierto, entonces ese seguro cobrado, esa fianza o responsabilidades a cargo de terceros, pues es un ingreso que me depositaron, sí lo acumularía.
si yo lo ocupé por ahí una regla donde si yo lo ocupo, compro un bien para resarcir el que perdí, ya no se acumularía. Entonces ahí hay una opción por ahí. Las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcirse de la disminución en su productividad y haya causado la muerte. Bueno, pues aquí, en caso de muerte y haya yo cobrado un seguro, accidente o enfermedad técnicos o dirigentes, por ejemplo, tenía asegurado a mi hombre clave, pues, digo, lamentablemente falleció, obtuve una indemnización, bueno, pues ya ahí ya no se acumulará. ¿Por qué es muy importante esta fracción? Porque las empresas que tienen un activo, que es una persona que es de la que les genera, por ejemplo, las mayores ventas, lo, lo aseguran y en el momento en que cobran ese seguro, porque saben que sin él la empresa podría sufrir grandes pérdidas en el sentido económico, derivado que era la persona fuente, ya no está, voy a tener pérdidas, entonces para deshacer esas pérdidas lo aseguré y tuve una indemnización, pues en ese momento esa indemnización no acumularía para efectos de ICR. La fracción octava, las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuentas de tercero. ¿Cuál es el requisito? Pues que tengamos el CFDI para demostrar que ese CFDI está a cuenta de terceros y no acumularía. Si no tengo ese CFDI, entonces se tendría que acumular. Dice aquí, cuando sean respaldados con comprobantes fiscales. Entonces el requisito es que tengamos aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto. ¿Qué quiere decir? Que si me depositaron ciertos dinero, ¿no? Me depositaron ciertas cantidades, yo los ocupé para cuenta de terceros, entonces en ese momento yo tengo el comprobante fiscal, no lo acumulo, pero si yo no tuve el comprobante fiscal de ese gasto que hice por cuenta de terceros, ya tengo un problema porque tendría que acumular. También se tendría que acumular la comisión que yo cobrara para efectos de hacer esos gastos a cuenta de terceros. Me mandaron, soy un comisionista, me mandaron a hacer algo, yo ya gasté el dinero, me les voy a cobrar algo, yo estaría obligado a emitir el CFDI para separar la parte que yo les voy a cobrar de los gastos que yo me voy, ahora sí de los dineros que yo me voy a gastar, aunque sea un solo depósito, por ejemplo, me depositaron 50,000, yo voy a cobrar 10,000, yo emito un CFDI por 10,000, acumulo 10,000 y los otros 40,000 tengo comprobantes a cuenta de tercero, se los mando y ya tengo cómo demostrar y desvirtuar que eso no es un ingreso acumulable para mí. Los intereses devengados a favor en el ejercicio, pues los intereses, aquí ya sin ajuste uno, tal cual. El problema con los intereses es que hay un buen de intereses, no solo podemos considerar los intereses como lo que me deposita el banco, ¿no? Entonces tenemos que irnos a leer la ley que se concede interés perfecto de la ley del impuesto a la renta, van a encontrar que son un buen, por ejemplo, se concede ingreso, la ganancia cambiaria, ¿no? Se concede interés, la ganancia cambiaria. Entonces, sí hay que leerlos mucho, lo que es el tema de intereses es muy amplio, entonces esos intereses devengados a favor del ejercicio se acumulan. En caso de intereses moratorios, a partir del cuarto mes acumulan únicamente efectivamente cobrados y hay ciertas reglas para momentos de acumulación para los intereses. Pero en general, los intereses devengados a y habría que ver qué tipo de intereses son para saber en qué momento se van a acumular. Para los efectos del párrafo anterior, los intereses moratorios que se cobren se acumulan hasta el momento en el que los efectivamente cobrados excedan al monto de los moratorios acumulados en los primeros 3 meses y hasta por el monto en que excedan, es decir, sobre los excedentes. Cuando me habla de moratorios, entonces aquí lo vamos a subrayar y aquí vamos a subrayar los intereses moratorios, ¿vale? Pero en general los intereses se acumulan. Aquí la fracción décima, el ajuste anual por inflación, cuando resulte acumulable. Eso ya lo habían comentado anteriormente. Cuando se calcula esta, si se fijan, el ajuste anual por inflación son los ejemplos en los cuales no hay un CFDI, sin embargo, estoy obligado a calcularlo y ver si tengo una ganancia inflacionaria, por lo tanto, se acumularía en el momento en que así suceda. Las cantidades que se perciban en efectivo, si yo estoy percibiendo cantidades en efectivo, se acumulan. En naciones extranjeras por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital, aumentos de capital mayores, cuando no se cumplan los requisitos. Pues, ¿cuáles son estos requisitos? Declararlos, ¿no? Cuando tengo ingresos superiores por préstamos en efectivo o cualquier tipo de moneda, son un préstamo. Aparte, fíjense, son un buen de requisitos. Primero, no importa el monto, tengo que cubrir los requisitos, pero arriba de 600 me los va a acumular cuando no se cumplan los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, declararlos. Segundo, tener un contrato. Ese contrato tendrá que tener todos los requisitos de ley, estar notariado y tener, desde luego, intereses. Yo tengo que estar pagando esos intereses, tengo que registrarlos y tengo que tenerlos como un acreedor y bien soportado.
pero si nos vamos más allá, también ese acreedor, esa persona que me prestó, en su momento tendrá que demostrar que tuvo manera de prestarme. Entonces, dentro del contrato, lo que hacen los abogados es poner las cláusulas de que si bien ese dinero yo no sé de dónde proviene, él me asegura mediante contrato y firmado ante notario que esos dineros no provienen de cuestiones ilícitas. Es muy importante esto porque entonces yo tendría un problema si aquel obtuvo dinero de procedencia ilícita o que no hayan pagado impuestos, por ejemplo, y que sea un empresario que tiene dinero guardado en efectivo, me lo deposita y me dice, pues te presto 1 millón de pesos, no hago un contrato o haciéndolo él no puede demostrar que ese dinero no proviene de una actividad lícita y que pagó impuestos, yo tendría un grave problema porque a mí, aparte de acumularlo, me pueden vincular con lavado de dinero. Entonces, muy importante esta parte de la acumulación de los préstamos. Tienen que tener mucho cuidado también para las exportaciones a futuros aumentos de capital, como les comentaba, aparte de declararlos, tenemos que tener el acta de asamblea donde se llevó a cabo la protocolización de los aumentos por parte de los socios o la disminución o lo que se tenga que hacer siempre que está notariado. A veces les dicen, no, pues es que esta no se tiene que notariar. Siempre la recomendación, lleven a notario todas sus actas y todas sus asambleas, porque hay unas que son ordinarias, que no están obligadas, porque luego en el banco les dicen, no te preocupes, esta no se tiene que notariar. De preferencia, vayan con su notario, digo, mejor pagar y tenerlo notariado que en un momento me vayan a acumular un ingreso o no tener los requisitos. Una duda precisamente sobre las aportaciones. Y dice, si las aportaciones para futuros aumentos no provienen de préstamos y fue por medio de transferencia, ¿no es acumulable? Aquí hay que tener cuidado. Por ejemplo, a veces depositan porque la sociedad no tiene dinero, ¿vale? Y dice el socio, ahí te van 500,000 pesos. Y nosotros decimos, pues como fue del socio, lo meto como aportación para futuros aumentos de capital. Es muy complicado este tema, porque si yo solo digo que fue una aportación para futuros aumentos de capital, ¿cómo demuestro que fue para eso, no? Primero, cuando es mayor a un año y yo no le regresé este dinero, pues yo voy a considerar que fue un préstamo, no una aportación para futuro aumento de capital. Y al ser un préstamo tuve que tener los requisitos, como dijimos, el contrato. Bien, yo no tuve el contrato, yo no, y ya tiene mayor de un año ese depósito ahí, entonces en automático la autoridad me lo va a acumular porque no tengo los elementos para virtuar si es uno u otro. ¿Cuál sería la recomendación? Si es un préstamo, ponerlo como un préstamo, meterlo como un préstamo, póngale intereses, que la sociedad pague lo que tenga que pagar, 6, 7% de intereses, lo que es la inflación 4%, 6%, porque se gana un 2%, tiene lógica, ¿no? Bueno, lo hacemos ante notario, se lleva ante notario, y firmamos y ya lo voy pagando el préstamo y se acabó, es un acreedor. Pero si solo lo depositó porque la sociedad estaba teniendo problemas y sí piensa efectivamente en un futuro meterlos a capital, porque todavía no se lleva a protocolo, entonces tienen que hacer una asamblea ordinaria, bueno, sería extraordinaria porque eso no es algo normal, y esa asamblea definir que esos dineros fueron para futuros aumentos de capital. ¿Por qué es importante señalar que son para aumentos de capital y no para capital? Porque entonces si ya es para capital, por ejemplo, fijo, ya no se puede retirar. Si es un capital variable, tendría que haber una asamblea para poderlo retirar. Lo bueno es que si son para futuros aumentos de capital, yo en cualquier momento se los puedo regresar sin mayor preámbulo. Pero si yo ya fui con el notario y le dije que es para capital y no fue para aumento de capital fijo, entonces ahí tengo problema. Entonces sí tienen que acercarse con su abogado, asesorarse bien y ver que esos dineros, principalmente porque luego son cantidades importantes. La autoridad les va a decir en primera instancia, son acumulables. Si ustedes no tienen manera de desvirtuar que fueron un préstamo o que fueron para aportaciones mediante un acta de asamblea notariada, por eso les pido la notariado, porque tiene que tener fecha cierta. Entonces se los va a acumular. ¿Y saben cuándo le van a decir a la autoridad que no? Nunca. Entonces, ¿cuándo le van a tengan cuidado con eso? Los momentos de acumulación no es tanto el problema aquí, sino demostrar que efectivamente fue uno o fue otro o no fue ninguno, como con los instrumentos apropiados. Entonces, si ya los tienen ahí, pues mejor empezarlos a revisar y hacerlos y no tener el problema futuro, porque ya cuando lo quieran remediar no les va a dar tiempo y la autoridad debe decir, no, pues lo acabas de llevar. Me lo acabas de llevar ante el notario y te lo acabo de firmar ayer, no te lo voy a hacer válido porque esta operación fue de hace 2 años, 3 años, ¿no?
Entonces sí tengan cuidado con esa parte. Les comentamos, ¿no? O sea, todo de verdad tiene una esencia legal y la cual debe de estar sustentada, porque si nada más tenemos la transferencia, el hecho de tener una transferencia no significa que ya va a ser precisamente una aportación, ¿no? Para futuros aumentos, nada más porque viene directamente de la cuenta del socio. Necesitamos toda la parte legal para darle la esencia precisamente a la operación de forma correcta. Y pues bueno, a ver, aquí tenemos otra duda. Las personas que hace el préstamo a la sociedad debe emitir un CFDI por los intereses y si no está dada de alta en el SAT como contribuyente, sí tendría que emitir el CFDI por los intereses por un préstamo y en este caso si va a ser ahora sí que prestamista tendría que darse de alta y y cumplir con todas las obligaciones como tal. O sea, no puedo decir, ah, mira, ya voy a vender, pero no quiero darme de alta en el SAT, ¿no? O voy a prestar, pero no quiero darme de alta en el SAT. Realmente tendríamos, como lo acabamos de decir, que hacer toda la operación de forma correcta para que sea lo que nosotros estamos pensando que es. O sea, no, el hecho de que yo piense que es un préstamo no significa que es un préstamo. Tendríamos que darle toda la formalidad legal que, por ejemplo, un banco le hace un préstamo. Entonces, ellos sí pudieran prestar, ¿por qué? Porque tienen toda la parte legal, pero de repente así de que, ah, yo voy a prestar, pero pero no quiero cumplir con ninguna obligación, pues más de tener un beneficio, pues voy a caer en omisiones y a lo mejor en represalias, y más porque también tenemos ya lavado de dinero, ¿no? En donde dice la autoridad, ¿de dónde está sacando todo ese dinero para que puedas hacer préstamos? ¿De dónde está sacando ese dinero para que puedas comprar autos, para que puedas comprar joyas, obras de arte? Entonces, esta parte del lavado de dinero también es muy importante porque sabemos que de hecho apenas el tema fiscal ya lo hicieron tema fiscal penal, precisamente por todas esas personas que de repente no tenían bien cubiertas sus operaciones y yo sé que a lo mejor algunos dicen, o sea, pues efectivamente esa era mi operación, ¿no? Solamente incumplí por no darme de alta en el RFC, pero la autoridad va a decir, ¿sabes qué? Para mí era lavado de dinero, no te querías dar de alta en el RFC y cómo es que tienes dinero para prestar, ¿no? Sin querer cumplir con ningún tipo de legalidad correcta. Por acá también hay otra duda. Dice, muchas de las empresas lo manejan como inversionistas que le inyectan a la empresa, pero no aparecen como socios. En estos casos, pues, ¿cómo se maneja? Por ejemplo, aquí en este caso también volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, todos estos inversionistas, ¿de dónde están sacando el dinero? Cuando existe un fondo de inversión, realmente sí están dados de alta como fondo de inversión. En decir, sabes que yo soy una empresa, a lo mejor bancos son aquellos que estén dados de alta como fondo de inversión, que también hasta tienen que hacer ciertas validaciones de las empresas para ver que el por qué yo te estoy prestando. Entonces no es así como que tan sencillo estarle inyectando flujo a una empresa y sacándole por otro lado, que es lo que regularmente pasa cuando empezamos a tener números rojos, ¿no? Porque al final del día lo que dice la autoridad, ¿qué empresa trabaja con números rojos, ¿no? Sin tener ningún tipo de utilidad. O sea, realmente no es lógico. Entonces, por lo tanto, yo voy a pensar que a lo mejor ustedes socios están sacando el dinero por otro lado y de ahí están teniendo estas utilidades para obtener dinero para inyectar. Y regularmente también estos inversionistas que le inyectan a esa empresa, pues también son familiares. Resulta que es la esposa, que es la mamá, en donde precisamente se están sacando esos recursos. De hecho, también por eso existen estos temas de, vamos a ver, quiénes pudieran o quiénes no pudieran ser afectos de esa empresa, ¿no? Donde sí existen, pues a lo mejor partes relacionadas en el cual tenemos que hacer un estudio también para ver que efectivamente se esté aplicando todo en base a un ciclo, digamos, económico, como en cualquier empresa, y no sea una parte relacionada que te esté cobrando un interés de 0,001% para que no tengas tú ningún tipo de negativo, pero si estás haciéndole, pues, en cierta forma un fraude fiscal a la autoridad al no cobrar de forma correcta los intereses y pagar los impuestos correspondientes, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque regularmente los inversionistas pues son misma familia de los socios. Aquí no sé qué otro comentario, ahora sí se refiere al contador. Sí, exactamente lo que acaba de comentar. A veces se disfrazan unas cosas de otras, tratando de tener flujos y regresarlos como si no pasara nada. Hay que tener mucho cuidado porque cualquier ingreso que yo perciba por parte de la persona moral que pueda demostrar la autoridad, ya sea mediante transferencia o documental,
podría presumir de entrada, la autoridad siempre va a presumir que es un ingreso. Yo soy quien tiene que demostrar que no es un ingreso. ¿Cómo? Con todos los elementos. Si yo tengo contratos con empresas que se dedican a prestar dinero, pues desde luego no tendré ningún problema porque ellos me van a emitir un CFDI donde me dicen te deposité tanto, tengo un contrato, todos los intereses y tengo manera de demostrar y son totalmente deducibles esos intereses. Pero si yo soy una persona moral que presta dinero y no solo lo estoy prestando así y recibo ingresos y ya, y no lo estoy declarando, pues ahí yo tengo un problema serio. Entonces, como comentamos acá, los intereses devengados a favor del ejercicio pues, se acumulan y ya, ¿no? Entonces hay ciertos momentos y ciertos procedimientos para el tipo de interés del que estamos hablando. Si nosotros nos vamos a la ley del impuesto a la renta, el tema de intereses es muy amplio. De hecho, esto sí sería, o sea, hay bastante que se considera como interés. Para efectos de esta ley se considera interés cualquiera que sea el nombre con que se les designe, ¿no? O sea, de entrada, o sea, todos, o sea, todo lo que la autoridad considere que es un interés que no sea parte de otros ingresos ya con, perfectamente con su etiqueta. Cualquiera que sea el nombre con que se le decide, los rendimientos de crédito de cualquier clase. Se entiende que otros son intereses en los rendimientos de la deuda pública, bonos y obligaciones, incluidos descuentos, primas y premios, los premios de reporte o préstamos de valores, el monto de las comisiones que correspondan con motivo de apertura. Se fijan, todo eso es como un tema bancario. El monto de las contraprestaciones, de aceptación de aval, otorgamiento de garantía de responsabilidades, bonos, valores o títulos de crédito, siempre que sean los que se coloquen en el gran público inversionista. Sí, diciendo en operaciones de facturaje financiero que se concede con interés, la cesión de derechos de los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes, se considera como una operación financiera, los créditos y deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero. Se dará el tratamiento de esta ley establece para los intereses la ganancia o pérdida cambiaria. O sea, si se fijan, es muy amplio, muy amplio el tema de los intereses, no está tan sencillo el tema. Entonces, esto prácticamente sí me meditaría un tema para un diplomado, porque son muy amplios, qué se debe considerar para intereses, cuándo se considera un interés cobrado, cuándo no se considera, cuándo se acumula y en qué momento, ¿no? Entonces, la ganancia y pérdida no puede ser menor ni exceder respectivamente de lo que resulta de considerar el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagadas en la República Mexicana. Siempre que hablamos de obligaciones de moneda extranjera, ya sea para beneficio o a cargo, primero, no importa la moneda que sea, siempre se convierte a dólar y de dólar a peso. Nunca se convierte de peso a la moneda extranjera, Dubái, por ejemplo, ¿no? De los Emiratos Árabes o de China, no. Siempre todas esas monedas se convierten primero a dólar y de dólar a peso. Esa es la regla general. Pero si se fijan, el tema de interés es muy amplio. Miren, yo creo que de lo que más hay en la ley. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha evasión y mucho tema de confusión con el tema de intereses. Entonces, eso sí amerita una clase totalmente por separado, todo el tema de acumulación de intereses. Entonces, a veces se disfrazan como préstamos o como aportaciones para futuros aumentos, pero si no le damos la formalidad, pues desde luego la autoridad lo va a acumular. La fracción séptima, la consolidación de la nuda propiedad y el usufructo, ¿no? Pues obviamente, pues, ¿de qué me habla aquí? Nuda propiedad y usufructo. Acá se los puse acá abajo. El usufructo es el derecho de uso de un bien del que no es propietario. Eso normalmente se da cuando, por ejemplo, ahí su papá le va a dejar la casa en herencia, pero él quiere seguirla disfrutando y que no lo puedan correr. Entonces pone ahí un derecho de usufructo, ¿no? Para que, aunque él ya no sea el propietario legítimo, toda vez que la está poniendo en herencia, él pueda disfrutar del uso de ese bien, ¿no? Entonces ahí, para que ustedes no lo vayan a correr, ¿no? Cuando ya digan, pues ya es mía, adiós, ¿no? Y lo que es la nuda propiedad, bueno, sigue diciendo, el usufructo es el derecho de uso de un bien del que no se es propietario. Es decir, que la persona que hace uso de ese derecho disfruta del bien, aunque no sea de su propiedad. Y la nuda propiedad define la situación inversa. La persona es dueña del bien, pero no tiene derecho de uso del mismo. Entonces, cuando se dan esas situaciones y hay una consolidación, ¿qué es una consolidación? Cuando se determina un avalúo y hay un usufructo o o hay una conciliación en una propiedad, puede determinarse una utilidad. ¿Quién la determina? Pues el que hace un avalúo, que es los notarios, corredores y demás jueces mandan, son los fedatarios, a que se haga un avalúo de esas propiedades y si derivado de ese avalúo hay una utilidad, se tendrá que acumular para efectos fiscales. ¿A quién se le tendrá que informar? A la autoridad fiscal
dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se realice dicha operación. Normalmente es cuando ya estamos hablando de transmisión de bienes. Entonces, si derivado de la transmisión de bienes y existía una nuda propiedad y el usufructo, entonces se tendrá que terminar esta utilidad. Está un poco complicado, pero así es. Tratándose de intereses devengados por residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, a favor de residentes en el extranjero, aquí se da mucho cuando nos prestan dineros del extranjero y tenemos que pagar intereses, cuyos derechos sean transmitidos a un residente en México o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, se considera ingreso acumulable cuando estos se refieran a dichos derechos, es decir, cuando yo ya cobre, lo acumularé, no importa que sea de residentes en el extranjero, excepto en el caso en que se muestre que el residente del extranjero pagó el impuesto. Es decir, si el residente del extranjero, el cual tenía derecho a recibir este interés, me cedió a mí que yo cobre ese dinero acá en México, yo lo acumularía, excepto cuando ese residente del extranjero ya pagó impuestos en su país. Obviamente tiene que haber tratados internacionales de los cuales México sea parte para que no acumule. Entonces es una reglita. Y aquí simplemente les puse un resumen. Los ingresos acumulables se clasifican en nominales y acumulables. Los nominales serán los ingresos acumulables, excepto los que ya comentamos que no lo son. Los ingresos acumulables por actividad empresarial, prestación de servicios, uso goce temporal de bienes y otros ingresos propios. Todos son los del 17. Y los del 18, cuando no se consideran ingresos acumulables, el 18 es el que se considera ingresos acumulables, perdón, deudas no cubiertas por el contribuyente, ganancia por enajenación, ganancia por pago en especie, construcciones, recuperación de seguros, recuperación de créditos incobrables, intereses devengados a favor, ajuste anual por inflación acumulable y los préstamos cuando no cumpla con los requisitos. No, porque solo es un préstamo, ya lo voy a acumular. Nada más ese es el comentario. Y seguimos, por último, los ingresos no objeto, que yo no les llamaría ingresos no objetos, ¿no? O sea, la verdad es que solo cuando hablamos de no objeto es más bien de la ley del IVA, los ingresos que no acumulen, porque son ingresos, es decir, si obtuve por ahí un ingreso, pero no los voy a acumular. Hablábamos de los apoyos económicos, ¿no? De todos los que son los programas sociales y lo que la empresa puede llegar a tener. Bien, hasta aquí, doctora, ¿alguna duda? Creo que quedó un poco claro, no sé si existen dudas, comentarios, y seguimos ya nada más con la carga de la declaración. Sí, no, de hecho ahorita no, todo ya las dudas ya las contestamos. Ya saben, por ahí mándenos sus dudas para que las estemos respondiendo. Ya vamos a ver lo que es la carga directamente aquí ante el portal. Y pues cualquier cosita aquí estamos al pendiente. Gracias, doctor. Bien, básicamente ya está abierta la declaración anual, no hay ningún problema, ya vienen eh, precargada la información. Se fijan, yo hoy en la mañana revisé precarga de la declaración anual inmediata anterior al 5 de marzo, porque acuérdense que jala los financieros y jala cierta información de la declaración anual de 2023 para 2024 y me dice que la última está actualizada el 5 de marzo, quiere decir que está al día. Los CFDIs de nómina con fecha de corte 1 de marzo y los pagos provisionales con fecha 5 de marzo. Se fijan, todo ya es de marzo. Si ustedes presentaron alguna declaración complementaria con fecha de febrero, ya tendrá que estar aquí. Si la presentaron apenas, no va a estar. Entonces es muy importante que cualquier declaración complementaria que vayan a presentar tienen que esperarse a que se actualice su portal. De lo contrario, no les va a aparecer acumulada la información correcta. Luego dicen, pues tienes hasta el 31 de marzo para corregir tus CFDIs. El problema es que si usted lo corrigen el 31 de marzo, de aquí a que la página se actualiza van a pasar una semana, 15 días, ustedes van a estar en desfase de su declaración anual. Entonces tengan cuidado con esa parte, por favor. Bien, aquí podemos hacer cosas, digo, ya es exactamente lo mismo lo que la página, entran y efectivamente van a ver todo esto. Esa es la carátula de la declaración anual, donde ya viene mi parte de ingresos, que es el tema de este curso, ingresos exentos o no acumulables, ingresos nominales, ajuste anual por inflación y si tengo algunos otros ingresos y total de ingresos acumulables. Vamos a ir viendo cada uno de estos, que es lo que ya platicamos previamente, pero ahora lo vamos a ver aquí como caso práctico. Si yo entro a los ingresos exentos o no acumulables, solo me habla que aquí ponga manualmente los ingresos exentos derivados de las inversiones efectuadas por fondos de pensión y jubilación constituidos en el extranjero. Se fijan, hay una comita. Ingresos exentos, derivados de las inversiones. Entonces aquí me están dando única opción de ella. Entonces, si yo no tengo ingresos exentos, le pongo ingresos exentos, lo guardo y le pongo cero. Si tuve de los ingresos exentos, pero que vienen derivados de fondos de pensión y jubilación a veces en el extranjero, aquí yo los pondría porque percibe esos ingresos, pero no acumula.
Son los únicos que me permiten. Si se fijan, ya no tenemos cajones como antes, donde yo ponía en ese cajón los ingresos que no declaré, por ejemplo, pero que quiero acumular el anual, que no los declaré en el pago provisional, pero lo quiero meter el anual. Tendrían que presentar su declaración provisional, ya sea del mes que tengan que ser, para que les venga precargado. Ya no tenemos un cajón de que aquí los pongo mientras y después vemos, ya no. Esa es la única opción que tengo. Ahora, la otra sección que viene siendo de los ingresos exentos o no acumulables, los ingresos no acumulables. Aquí yo tengo la opción de poner ingresos no acumulables, le pongo cero y lo guardo y jalo. Ya platicamos de los aumentos de capital, pero si se fijan, aquí los tengo que informar. Son aumentos de capital que no acumulan, solo para efectos que la autoridad sepa que hay un ingreso que no va a acumular. Pago por pérdida de acciones, primas obtenidas en colocación de acciones, valor acciones con método de participación, ingresos no atribuidos a un establecimiento permanente, la simple remesa que obtenga de la oficina central, dividendos, utilidades de otras personas morales residentes en México, ingresos por apoyos a través de programas sociales. Estas ya las platicamos anteriormente y si se ven, ya viene reflejada en su declaración anual. Entonces, si teniéndolos, aquí más bien es informarlos de que no se van a acumular, ¿vale? Ingresos no acumulables y punto. Porque obviamente teniéndolos, a mí me interesa decirle a la autoridad que tuve ese ingreso y que no lo voy a acumular para efectos fiscales. Una vez que lo tengo, le doy guardar y continuamos. Luego tenemos ya ahora sí los ingresos nominales. Los ingresos nominales prácticamente vienen precargados todos los FDIs facturados. Lo único que me pide aquí la autoridad es que los detalle, es decir, ya viene precargado de dónde del pago provisional. Este monto que viene aquí vendrá del último pago provisional. Este concatenada perfectamente. Si algo yo no me cuadra, no declaré correctamente o cancelé, tendría que irme a corregir mis declaraciones pagos provisionales para que ésta esté correctamente acumulada. Y lo único que puedo yo hacer en este campo es seleccionar de dónde proviene. Normalmente serán de ventas o servicios nacionales o extranjeros, pero si teniéndolos, pueden ser anticipos de clientes del ejercicio. Si se fijan aquí es algo muy importante también que siempre comentamos. Los anticipos de clientes CFDIs facturados que yo recibí como anticipo se acumulan. Los anticipos que yo le di a mis clientes, que para mí podría ser una deducción, no es una deducción autorizada. Entonces, ¿cuándo va a ser una deducción? Hasta el momento en que me emiten el CFDI del bien o servicio con el precio o la contraprestación pactada. ¿Por qué es importante comentar esto? Porque a veces se bastan con decir, ya tengo mi CFDI y con ese lo quiero hacer deducible. Acuérdense que la regla es, tengo un CFDI de anticipo, tengo un CFDI de lo que es la enajenación o prestación de bien o servicio y el precio de la contraprestación pactada. Bien, y luego tengo que en ese segundo CFDI vincularlo con el primer CFDI diciendo, esta operación proviene de un anticipo y lo voy a aplicar. Y el tercer CFDI que tenemos que hacer es el de nota de crédito, cancelando el efecto de duplicidad de ingreso. Si no hago la nota de crédito o la hago después, tengo el problema que tengo doble acumulación y la tendría que declarar y pagar el impuesto correspondiente. Es muy importante tener la nota de crédito para poder disminuir y que la autoridad sepa que ese anticipo se aplicó en esa factura y el efecto sea cero. ¿Cuándo va a ser ese efecto? En la declaración anual. Entonces, si lo hacen de un ejercicio a otro, ya fueron, van a tener que acumular y pagar el excedente y el problema es que hagan la nota de crédito un ejercicio posterior y ya no puedan disminuirla porque ya no tuvieron los mismos ingresos o porque ya no hay manera. Entonces ahí tienen un problema y la tendrían que meter como una deducción, lo cual ya de suyo es complicado. Entonces, esa es la regla para los anticipos, pero la ganancia cambiaria, que obviamente no tienen su FDI, enajenación de acciones, enajenación de terrenos, pago en especie, obtención de apoyos gubernamentales, ingresos. Estos son cuando sí acumulan, es decir, cuando los que vimos acá son cuando no acumulan, ¿no? Apoyo social, todo eso, y acá son cuando sí acumulan, cuando no se reúnen los requisitos para tal efecto. Los intereses de vengados, mejoras o construcciones, otras operaciones financieras, otros ingresos o productos, aquí esos pesitos que nos quedan sobrando, aquí los podría meter, pero si se fijan, todo viene derivado de dónde? De aquí, de los ingresos nominales. Lo único que me está pidiendo es detallarlos. Entonces, si yo en mi declaración pago provisional, yo metí mis CFDIs y aparte metí por ahí otros ingresos, pesitos, 5 pesitos para acumular, aquí es donde yo los detallaría. Este ingreso por adjudicación judicial, recuperación de cuentas incobrables, recuperación por seguros, utilidad de participación subsidiaria, las clásicas ventas o servicios nacionales extranjeros, utilidad en la generación de bienes adjudicados, ganancia por operaciones derivadas de referidas a tipos de cambio,
utilidad fiscal por la generación o cesión de cartera, recuperación de cartera, ingresos acumulados por liberación de reservas, primas emitidas y consolidación nuda de propiedad y el usufructo de un bien, que ya lo platicamos. Entonces, todo eso son lo que yo puedo, lo que me manda la ley a detallar de los ingresos nominales que vienen previamente cargados de mi pago provisional. No puedo yo aquí meter más de lo que yo me está poniendo en ingresos nominales, porque si yo aquí me va a marcar un error, a veces me sorprendo que luego hacen cosas raras y sí les permiten, ¿no? Yo según yo no se puede y después me mandan el pantalla y dicen, ¿qué crees si pude? Bueno, pues ya, pero estaría mal, porque si yo declaré en pagos provisionales 23.936.091, yo detallaré en cualquiera de esos, en uno o en varios, ese monto para cerrar y guardar y decir, ya esto hoy, ok. Y se acumula. ¿Dónde me va a aparecer? En acá ya detallado mis ingresos nominales y ya no me va a aparecer en rojo. Cuando me aparece en rojo es que no estoy detallando correctamente. Luego tengo el ajuste anual por inflación, que no sé si nos dé tiempo, no creo que nos dé tiempo, el ajuste anual por inflación cuando ya lo tengo previamente calculado, entonces sí, cuando aquí les comentaba lo de los meses, la determinación del ajuste corresponde a un ejercicio menor a 12 meses, ¿por qué? Por el tema de los índices. Si es menor a 12 meses, cambia los índices. Si es un ejercicio completo de 12 meses, no cambian, entonces por eso aquí me preguntan no y no lo cambian. Si sí, tendría que decir con qué mes inicié y con qué mes terminé. Normalmente si es una empresa nueva que inició en marzo, yo le pondría sí y le diría índice de marzo, índice de diciembre y ya me hace correctamente mi ajuste. Se fijan, el factor de ajuste anual, este es el estándar de 12 meses de 2024. Aquí voy a meter manualmente el saldo promedio de los créditos, el saldo promedio de las deudas. Como las deudas son mayores, yo tengo un ajuste anual por inflación acumulable. ¿Qué quiere decir? Que obtuve una ganancia porque ahora debo menos con respecto al registro contable histórico. Al actualizar estas cifras, resulta que ahora me debo menos, por lo tanto tengo una utilidad. Si debiera más porque tengo un saldo, un ajuste anual de créditos mayor a mis deudas, entonces sería un ajuste anual por inflación deducible. Quiere decir que ahora me cargaron la mano, debo más y por lo tanto, pero no es que deba más, es que en mis créditos valen menos. Entonces, como valen menos mis créditos con respecto al año pasado y por la inflación ahora tengo menos, entonces esa disminución en mi capital o en mis financieros lo voy a reflejar como una inflación deducible. Me permite la ley deducirla de impuestos como una concesión graciosa para redimir un poquito la pérdida que sufrí por la inflación. Muy bien, entonces esta la colocamos, ¿no? Ajustada por inflación. Y aquí les puse el ejemplo que sí, ¿qué pasa si tenemos otros ingresos que se acumulan en la declaración anual? Yo le puse que sí para el ejemplo, ¿cuáles podrían ser esos otros ingresos? Me abre esta pestaña, me dice ingresos que se acumulan en la declaración anual, tipo de ingreso, importe de ingreso, RFC fiduciaria, RFC del fideicomiso, ICR pagado fideicomiso, ICR retenido. Cuando yo tengo un fideicomiso y el fideicomiso me da un ingreso, ellos son obligados a hacer una retención y pagar un ICR. Aquí lo voy a poner, ¿vale? ¿Cuáles son esas opciones? Abre aquí una ventanita tipo de ingreso y aquí le voy a decir todas las posibles otros ingresos que pudiera yo a tener que no son propiamente dichos de la operación normal de la empresa y que yo los voy a acumular o que estoy obligado a acumular. Si se fijan, la mayoría son estímulos acumulables del IEPS, de lo que es el transporte público, son en su mayoría de peaje, diésel y IEPS, ¿no? Entonces, todo este tema para lo que les aplica. Pero bien, utilidad distribuida por fideicomiso, que es el primer ejemplo que nos pone aquí, y donde me va a pedir RFCs y todos los datos. Ajuste derivado por precios de transferencia. Acuérdense cuando hacen estudios de precios de transferencia y derivado del estudio de precios de transferencia tienen un ajuste y derivado de este ajuste tienen una utilidad, la tienen que declarar soportado con el estudio de precios de transferencia. Aquí es el lugar donde se tiene que poner este ingreso adicional. Es súper complicado el precio de ajustes del estudio de precios de transferencia y que el especialista contable fiscal, hasta abogado que se dedica a hacer estos estudios, les va a determinar que ustedes vendieron a valor de mercado menor y que otra empresa tuvo una utilidad derivada de ello y entonces aquí ellos van a acumular. Ustedes van a acumular precisamente porque no declararon correctamente eso en su CFDIs, el valor de mercado, y aquí es donde pondríamos ese ajuste. Opción de acumulación de ingresos por cobrar total o precio, el parcial o el precio. Ese es para quienes las personas morales optaron en un ejercicio fiscal acumular
sus ingresos, pues aquí es donde lo acumularían. Aquí tienen el problema de la acumulación porque el Código Fiscal, la resolución miscelánea habla de cuando pasas de un ejercicio a otro que venías como persona moral, régimen general, y saltas a régimen de acumulación de cobro total, pero no dice qué pasa cuando sales de esa y regresas a persona moral. Hay una pequeña laguna, entonces ahí tenemos un problemilla. Ingreso por fideicomisos inmobiliarios, vamos a saltar todos los estímulos fiscales. 3% del costo de adquisición de terreno para quienes están adquiriendo un terreno y tienen una deducción ahí y una parte, la contraparte tiene un ingreso, obviamente por este efecto lo acumularía y conforme al 191 de la ley del ICR, la diferencia del total de las erogaciones estimadas actualizadas de conformidad con el 30 de la ley del ICR y otros ingresos acumulables de plano. Si no hay ningún cajón y tienen que declarar, ese es el cajón, pero obviamente esto no es lo correcto porque aquí pues estoy hablando de cantidades sumamente pequeñas, pero si una cantidad importante y la meten aquí, seguramente les llegará una auditoría derivada que no estamos diciendo que es otro ingreso que estoy acumulando. Entonces es como un cajoncito para aquellas pequeñas diferencias que no es todo aquello, pero que lo que es sano, que lo tienen. Por ejemplo, hablábamos del tema de cuando se entrega el bien o la por contraprestación, pero no emitido en el CFDI y lo van a acumular, aquí sería el cajoncito, ¿vale? Con ello ya tendríamos. Doctor, ahorita antes de que sigamos, unas diapositivas atrás tenemos una pregunta. ¿El factor de dónde se obtiene? Básicamente el factor de ajuste anual este es el índice nacional de precios al consumidor del inicio del mes, del el primer mes del ejercicio, entre el índice nacional de precios al consumidor del último mes del ejercicio, dividido entre ambos, restado la unidad, y entonces le da este factor. ¿Este factor qué representa? Representa la diferencia entre la inflación que hubo del año pasado con respecto a este año. Subió la inflación un 0.0421%, por eso habla la autoridad que la inflación subió con respecto al año pasado solo un 4%. Acuérdense que ellos siempre, la situación económica del país siempre consigna que no supere los 6 puntos, ¿no? O sea, 0.06, normalmente estamos en 0.04, y entonces es la división entre el índice nacional de precios al consumidor entre de enero entre diciembre menos la unidad, y ese es el factor que nos da para determinar nuestro saldo promedio anual de créditos y deudas, cuál fue la inflación que nos pegó en este año. En este caso fueron 204,000, que es una inflación acumulable. Es decir, yo obtuve una ganancia derivada de que mis deudas disminuyeron en 204,000 pesos en valor adquisitivo, en poder adquisitivo disminuyó en 204,000. Ya no me va a costar pagar lo mismo que lo que me costó hace un año. ¿Cuánto? 0.0421. Acuérdense que aquí es décimo, centésimo, milésimo, diez milésimo, hasta el 10 milésimo. Entonces, y se trunca, es decir, aquí no se redondea. Esto te lo calcula automáticamente el portal, no lo tienes que hacer tú el cálculo ni nada. En el momento que le dices no, te lo pone. O sea, no se preocupen, esto le sale automáticamente. Exacto. De hecho, era lo que iba a comentar. De hecho, aquí, como vemos, es un campo no editable. Entonces, de hecho, esto ya en automático te lo va a poner la autoridad si es que tuviste los 12 meses, ¿no? Entonces, esto ya es en automático. Y también para que sepan que todo el material que les estamos mostrando se los vamos a hacer llegar para que ustedes puedan hacer la revisión y el análisis antes de que se metan a su plataforma del llenado. Por eso lo quisimos hacer así, para que ustedes digan, ah, pues tengo este tipo de ingresos, ¿no? Vamos a ver a la tablita, a ver si la voy a poder meter o dónde lo voy a poder meter para cuando ustedes estén directamente en plataforma sea más rápido el llenado, porque de repente eso de estar en plataforma y que se te esté cerrando y actualiza y eso es bastante engorroso. Por eso es que les vamos a dar todo este material que es en tipo Word para que lo puedan estar ahí visualizando antes de que ustedes hagan el llenado de su declaración y puedan ver si se tienen o no se tienen los campos. Y también cualquier duda, ya saben que nos pueden preguntar, consultar, y con mucho gusto les ayudamos a saber en qué campo debe de ir ciertos ingresos que a lo mejor no logren identificar, ¿no? Pero de un inicio, pues no se recomienda que todo lo que no sepan lo manden a otros ingresos, ¿no? Que es el último, en donde dice bien el contador Francisco, tenemos ahí muchísimos renglones para poderlos poner de forma correcta esos ingresos y no mandarlo todo a otros ingresos acumulables. Entonces es muy importante sí meterlos dentro del campo que deben de ir. Entonces, adelante, doctor. Gracias. Entonces está sencillito ese, ¿no? De hecho, digo, habría que ver también ahí, esta vez si nos da tiempo cuando veamos deducciones, el cálculo de la ajuste anual por inflación, que es muy sencillo. Bien, ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero, ¿no? Aquí platicábamos, aquí. Ingresos procedentes de fuentes ubicadas en el extranjero, es el segundo cuadrito en rojo. Aquí nos da opción de captura.
Y simple y sencillamente aquí muy sencillo, nos pregunta de qué país, aquí nos da una lista, no les puse toda la lista, pero aquí viene la lista de todos los países con el cual México tiene tratado y aquellos en los cuales podría tener ingreso. Aquí vienen todos, los seleccionamos, aquí nos pide ingresos procedentes de cuenta ubicada en el extranjero, monto, ICR pagado. Si hay tratado, puedo acreditarme el ICR, si no hay tratado no me puedo acreditar el ICR, muy importante leerse los tratados internacionales. Si tenemos una empresa que está teniendo operaciones con empresas en el extranjero, porque es muy si ellos están acumulando y pagando un ICR, yo puedo acreditármelo de los ingresos que a mí me correspondan y disminuir mi carga fiscal por el tratado que tengamos con ese país. Si no hay tratado y no ubican ustedes, o sea, teniendo tratado, no ubican cómo y de qué manera acumular correctamente y disminuir el ICR, que aquellos le tendrán que demostrar que están aplicando un ICR a una tasa mayor a la nuestra, entonces nosotros podemos aplicar una parte de ese ICR y disminuir de nuestros ingresos, pero ahí los podemos ayudar con esa parte. Entonces es muy importante que tengan toda la información, el país, los ingresos, el tratado y todo lo necesario para que puedan acumular correctamente. Y aquí lo van a ir guardando para efectos de su declaración anual. Por último, ingresos del extranjero por dividendos distribuidos, que sería el último renglón en rojo, ¿no? Prácticamente aquí, deseas acreditar el monto proporcional del impuesto pagado por dividendos indirectos en segundo nivel. Es un procedimiento que tenemos cuando tengo ingresos provenientes del extranjero de una persona moral del extranjero y que me da dividendos, o sea, ingresos, o de que tengo inversiones en el extranjero. Y entonces hay una mecánica de cálculo, el cual aquí lo vamos a ir cargando uno por uno. Digo, no es tema del curso. Sin embargo, si lo tienen, ustedes tienen una constancia en la cual van a ir llenando y van a ver si les conviene incluirlo o no. Como bien comenta aquí, ¿deseas? Sí. Pues ok, parte, voy llenando, pum, 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 y el ICR acreditable pagado en el extranjero, lo voy a poner en panto, lo voy a guardar, y eso me va a disminuir mi carga fiscal con respecto a esos ingresos declarados en el extranjero. Entonces, básicamente, una vez que llene teniéndolo o no, si no los tengo, simplemente le digo que no, y me da mi total de ingresos acumulables. Hasta aquí, esto va a concatenar perfectamente con su papel de trabajo, ¿no? Con su papel de trabajo de su declaración mensual, ¿no? Vamos a ver la de esta empresa que estamos poniendo aquí el ejemplo, donde nosotros ya tenemos calculado previamente nuestra declaración anual, ¿no? Vamos a verla como ejemplo nada más rápidamente. Como les comentaba, nosotros utilizamos un programa que nos facilita enormemente la vida porque ya nos hace las cédulas y lo único que vamos a hacer nosotros es eh, ir rellenando campos porque ya tenemos los previos, ¿no? Pero en esta empresa ya la tenemos cerrada. Y nomás como ejemplo, una vez que cargué las balanzas, ¿no? Ya cargué todas mis balanzas, ya tengo bien identificado. Entonces, aquí tengo mis ingresos acumulables provenientes, mi cuenta contable. Aquí me encanta este programa porque yo concateno la parte contable con la parte fiscal. ¿Qué quiere decir? Que estos 23 millones que estoy declarando acá provienen de mis pagos provisionales que son previamente registrados en contabilidad. Hago ese macheo, veo que efectivamente es lo mismo y estoy perfectamente listo para declarar. Aquí tengo esta cédula de ingresos acumulables donde yo voy a poner si en qué cuenta contable estoy metido. Por ejemplo, si tuviera otros ingresos en otros productos, aquí lo metería y le diría que no lleva IVA. Por ejemplo, si yo le pongo otros productos, no lleva IVA, pero sí es al régimen general ICR y se acumularían para efectos de la declaración, ¿no? De aquí, eh, ajustes manuales, me permite los ajustes manuales. Si tuve devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre compra, aquí irían y me hace un desglose de los subtotales, las tasas y cuánto sería el ICR. Si tengo ICR para región fronteriza, aquí la pondría. Acuérdense que tiene ciertos beneficios la región fronteriza. Aquí tiene una disminución de ICR, entonces aquí la pondría. Y prácticamente con ello ya tendría mi papel de trabajo para mi pago provisional. Luego tengo ingresos por anticipos de clientes. Si tuviese anticipo de clientes, se acumulan. Aquí los pondría y ya llegó mi segunda cédula. Ya la de ingresos por cobrar, que es otra cédulita, es más bien para temas de IVA, porque aquí sí tengo ingresos por cobrar para la ley del ICR, no le interesa, ¿no? Salvo que sea una persona moral que optó por acumular para efectos de ICR, que precisamente en este papel de trabajo también podría yo configurar para tal fin, y aquí tendría. Entonces, hasta aquí son las cédulitas que yo ocupo para acumulación de ICR y donde va a concatenar perfectamente. Se fijan, 23.937.091, que es el ingreso acumulado que está declarado en pagos provisionales y que coincide perfectamente. Ahora, si yo me voy al ajuste anual por inflación, este software lo rentamos porque se paga una renta mensual de soft, se llama el cierre.
pagas una renta por licencia y lo ocupas todo el año, porque no nada más te sirve para el cálculo de ICR anual, sino para ir llevando tu control de pagos provisionales y te hace una descarga completa de tus pagos provisionales en forma automática. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi ajuste anual por inflación, que es lo que les quería comentar hace un momento, donde por balanza se carga en forma automática mi total de promedio de deudas ya previamente seleccionadas, mi total de promedio de créditos y de deudas, me toma los índices, se toma el índice inicial de diciembre, el índice al final de diciembre y me termina el factor. Si se fijan, este factor de 0.0421 es exactamente el mismo, a ver, que acá. 0.0421, que es el que me pone en automático, y en mi cálculo tengo 0.0421. A ver, ahí sí se ve, 0.0421, y me va calculando mes con mes en mi ajuste anual por inflación. Desde luego, no lo necesito mes por mes, aquí lo necesito anual, y este se va como un ingreso acumulable para efectos de ICR. Ya cuando estoy calculando mi ICR en forma automática, me jala ese dato para mi conciliación fiscal contable, donde aquí tengo otros ingresos fiscales no contables, ajuste anual por inflación acumulable, 204,450, ¿vale? Parte del estado de resultados, que parte de mi venta, 23,937,000, ¿vale? Aquí está. Y mi ajuste anual por inflación, que es tema fiscal, acá viene, 204,450. Entonces, con ello, ya tengo perfectamente acumulado para mi declaración anual y mi resultado fiscal contable. Se fijan, prácticamente lo que hago yo en mi declaración anual solo es cargar los saldos que previamente ya tengo de tanto mis pagos provisionales como mi papel de trabajo, porque por ejemplo los financieros los tengo que cargar manuales, los gastos los tengo que cargar manuales. Si se fijan, la autoridad lo único que le interesa es cargarme en forma automática mis ingresos. Es lo único que tiene precargado. Mi ajuste anual por inflación lo tengo que cargar yo. Mis deducciones autorizadas las tengo que cargar yo. ¿Qué me está cargando en forma automática? Y lo vamos a ver en la siguiente clase. Me está cargando, por ejemplo, mis retenciones pagadas. Me dice, ya tienes retenciones pagadas, ahora ponme la base de esas retenciones. Y las que no están pagadas se convierten automáticamente en deducciones no autorizadas. Entonces, hay que tener todas las retenciones pagadas, tanto de salarios como de retenciones de honorarios, arrendamientos, para ser deducible. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Por lo pronto, empezamos con el tema de los ingresos. Se fijan, es muy sencillo porque eso es lo que más tenemos que tener cuadrado, precisamente son esos ingresos. Vienen de mi estado de resultados. Tuve devoluciones y rebajas. Mis ingresos netos, 23,187,000. Se fijan, de la parte contable paso a la parte fiscal. 23,187,000, siempre es así. Por eso viene un papel de trabajo donde yo voy a poder meter ajustes manuales cuando de mi contabilidad tenga que yo meter un ajuste fiscal que no sea contable, y aquí lo metería, ¿no? Entonces, eso es un poquito para ir viendo los papeles de trabajo. Este programa se llama cierre, es de DESOP, es un cierre fiscal. Hay otros, hay muchos otros que son más potentes, mucho más caros, que se vinculan, por ejemplo, a SAP, ¿no? Se vinculan a algunos programas que ya son estándar y que obtienen la información. De hecho, cuando yo hago la carga, me pide aquí, cuando yo voy a hacer mi carga en el SR, me pregunta si lo quiero hacer la carga desde COI, desde lo que es el otro programa, ¿cómo se llama? El otro programa, doctor, no sé cómo se llama, el de contabilidad, que yo casi no También que es uso. muy, el Ajá, com- ajá, ándele, ese también, este trabajo funciona con ambos, y todavía te dice, y si no lo tienes, cárgalo en Excel, cárgalo en Excel y vámonos, ¿no? Yo normalmente descargo de COI, las cargo en Excel, me facilita bastante la vida, y así, ya, esto es COI, o sea, pero no es COI probablemente hecho programa COI. Yo agarro mis balanzas de COI, las pego en Excel, y estas son las que cargo, incluyendo mi catálogo para que el programa sepa cuál es catálogo, hago mi clasificación de cada cuenta para que el programa sepa a dónde estoy llevando cada partida, y arme mi estado de resultados en forma automática y mi balance en forma automática. Hace sus cruces, como bien dijo la doctora el curso pasado, me encantan los cruces, me encantan las comprobaciones de que efectivamente estamos haciendo todo ok y está perfectamente cuadrado. ¿Ya? No tiene diferencias. Cuando yo cargo mi balanza, aquí hay un cuadre. Se fijan, todo tiene cuadres, todo tiene revisiones, todo lo vamos concatenando tanto con pagos provisionales. Por ejemplo, yo estas cifras corroboro que efectivamente serán las mismas que tengo en mi contabilidad y que tengo en mis pagos provisionales. Y si tuviese anticipos, que esos anticipos se aplicaron, no se aplicaron, si desglosé IVA, no desglosé IVA, si tuve ingresos por cobrar pendientes, mi PTU pagada, si tuve PTU pagada, si tuve ingresos a salarios, bueno, que si emití, si pagué asimilados a salarios y soy una sociedad civil,
Ajá, aquí lo pondría, cuánto pagué porque se permite la deducción, ¿no? Si tuve pérdidas fiscales, aquí la pondría. Si mis coeficientes de utilidad de ejercicios anteriores, mi CR provisional, aquí lo tengo calculado, pese a que yo lo tengo calculado para mis pagos provisionales, este también me hace el mismo cálculo, veo que llega lo mismo, si apliqué pérdidas que están bien actualizadas. Aquí, si se fijan, este es el papel de trabajo para la carga directamente en el portal. Si se fijan, es una copia exacta del portal. Entonces, aparte que me hace un papel de trabajo, donde aquí me están diciendo cómo voy a partir de la contabilidad y porque esto es contable, esto lo pone en automático, a mí no me permite modificarlo, esto lo está tomando de la contabilidad. Si yo en la contabilidad estoy mal, mi papel de trabajo va a salir mal aquí. Y entonces, este es el que yo se toma de esa información y es el que voy a cargar en mis pagos provisionales. Entonces, para aquellos que somos novatos y que no sabemos hacer nuestra carga, pues aquí ya está lista para que yo haga mi carga. Se fijan, por ejemplo, aquí el coeficiente 0.076 enero, 0.076 febrero, y cuando presento mi declaración anual, tengo el nuevo coeficiente de utilidad. Me lo determina aquí en forma automática, como yo diciéndole qué coeficientes tengo. Ya por eso dice aquí prellenado de ICR para el pago provisional. Aquí lo mismo con el IVA, me hace el cálculo completo del IVA, yo voy llenando algunos campos y otros ya los carga por determinado y lo comparo contra mis pagos provisionales. Si tuve retenciones, aquí las pondría, ICR honorarios, ICR arrendamiento, IVA retenido, todo está concatenado, todo está cuadrado contra mi contabilidad, no tengo ningún tema. Si ICR asimilados a salarios, si tuve retenciones, aquí las pondría de la parte contable. Si yo le quito esta parte, prácticamente, bueno, no estoy trabajando ahorita con el de línea, tiene que trabajar, cambia completamente. Entonces, lo jala de dónde? De las balanzas. Entonces tengo que tener cuidado que voy a poner la información que debo de poner, porque de lo contrario yo podría poner un dato que no debe de ser y entonces me estaría metiendo en problemas, ¿no? Entonces aquí retenciones, ese es de IVA, le había puesto ICR por sueldos y salarios. ¿Contra qué lo comparo? Contra lo pagado en mis declaraciones y si se fijan, no traigo diferencias. Quiere decir que la contabilidad está perfectamente registrada, la retención del ICR, pagué 2.898 y no tuve diferencias. Si llegara a tener diferencias, entonces quiere decir o la parte contable está mal o la declaración está mal, ¿no? Luego acá, otros impuestos federales, ¿no? Si los tengo, aquí me dice cuáles pueden ser, dividendos, retenciones de intereses, otras retenciones que yo estoy obligado a pagar, obviamente. Retenciones por pago al extranjero, retenciones por premios y retenciones por dividendos. Aquí la de retención por premios, obviamente, si yo soy una empresa que otorga premios, tengo que hacer una retención al premio, le entrego el premio, le doy su constancia de retención y yo entero esa retención del premio. Y este me gusta mucho porque es el formato de cómo quedaría mi pago provisional para efectos de la carga en la página del SAT. Aquí me dice cuánto voy a cargar y aquí me dice perfectamente un resumen de cómo va a quedar el pago, cuánto voy a pagar en el mes. Luego aquí me dice el prellenado, pero en la página del SAT, ¿no? Entonces, ¿cómo la voy llenando? Oye, si es que yo no sé, mira, pues es esto, así la vas a llenar. Aquí está, más no puedo ayudarte, ¿no? Pues órale, perfecto, ahí estaba. Resumen, y aquí ya empieza el ajuste anual por inflación y todo lo demás que vamos a ver en la siguiente clase. Este fue un simple ejemplo de cómo se van llenando las cédulas, pero prácticamente aquí partimos de lo contable para la acumulación de ingresos, que viene siendo lo mismo que la parte fiscal. Muy bien, doctora. Sí, de hecho yo creo que hay gente que de repente sí nos pregunta cómo lo hacemos. La verdad es que es súper rapidísimo como la forma de trabajo y básicamente con estos papeles de trabajo que nosotros hacemos, 30 empresas las sacamos sin ningún tema, ¿eh? Y estamos hablando desde empresa pequeña hasta empresa con millones de operaciones. Entonces realmente para nosotros es muy funcional y trabajamos lo mínimo posible para que precisamente más nuestro tiempo se vaya en análisis de información, ver ante el SAT que no tengamos ningún tipo de diferencia, pero trabajo hombre, error hombre, tratar de hacerlo nulo, ¿no? Para que efectivamente no tengamos después que estar presentando complementarias. Volviendo en esta parte de la declaración anual, yo creo que hay que quedarnos con esto, que es muy importante. Número uno, sepamos
que si nosotros vamos a meter declaraciones complementarias, vamos a tener que esperar un periodo para que se pueda visualizar en la declaración anual y obviamente posterior ya meter nuestra anual. Entonces también mucha gente ahorita me estaba diciendo es que quiero meter también las complementarias de DIOD, etcétera, etcétera, pero es un tema ahorita que también no está funcionando al 100%. Entonces hay que estar con nuestros tiempos. Sin embargo, sí, tener considerado y consciente esto de que hay que esperar precisamente todos los sistemas en que se actualizan para después dar el siguiente paso, ¿no? Y esto, pues, estamos ya básicamente a menos de un mes para poder hacer la presentación de la declaración anual. Otra cosa también que aquí les quería compartir, la parte de los cursos. Vamos a seguir dando la parte de los cursos. Mire, de hecho, precisamente aquí el doctor les está diciendo es de la empresa de Soft, ahí se los puse. Este es el archivo Excel, el cual nosotros trabajamos. Regularmente trabajamos con Aspel para la parte de contable. Sí nos gustan otros sistemas más robustos, sin embargo, son mucho más complicados de poder empatar las operaciones, derivado de que si de repente en el área de ventas o en el área de facturación tienen algún tipo de problema para poder continuar con la operación, te paran todas las operaciones, ¿no? Entonces, como los programas más robustos. Entonces, aquí les voy a compartir. Vamos a seguir dando la parte de los cursos para poder finalizar de ver de forma correcta la declaración anual de personas físicas. Bueno, ahorita vimos la parte de los ingresos, falta que veamos el factor de ajuste acumulable, el cual también nos vamos a dar ahí tiempo para poderlo ver. El día lunes, este lunes 10 de marzo, vamos a estar en foro, vamos a estar en vivo, ahí con el dictaminador que nos ayuda para efectos de los dictámenes fiscales, laborales, prediales, agua, hospedaje, enajenaciones de acciones. ¿Cómo verlo? Muchas veces nosotros como contadores también tenemos que tener ese análisis de información hasta para efecto de si me funciona o a lo mejor si me serviría. Por ejemplo, un dictamen para efecto IMSS en la industria de la construcción es muy bueno. ¿Por qué? Porque paras todas las auditorías que el Seguro Social te está diciendo, ¿sabes qué? Autocorrígete, autocorrígete, autocorrígete. Y para nosotros es el día a día, ¿no? Entonces, con el dictamen IMSS o sea, esto ya acaba, ¿no? Entonces, el día lunes a las 10 de la mañana vamos a estar ahí con el dictaminador, los esperamos con todas sus preguntas que tengan, costos, que es funcional, no es funcional, de qué me sirve, no me sirve, el dictaminador, qué tanta obligación tiene, ¿no? Hasta dónde llega esa obligación que tiene el dictaminador, yo como contribuyente, qué tanto me deslindo para que estén con nosotros súper atentos. El jueves 13 vamos a terminar de ver lo que es la parte de la DIOT, que siempre ya es un tema de que vamos a terminar y no terminamos, ¿no? Entonces, el jueves pasado tuvimos que estar ahí, viajando, estuvimos ahí en Villahermosa, en Palenque, haciendo algunos, temas, aquí también con el doctor, Francisco, no pudimos dar el tema de la DIOT, pero ahora sí lo vamos a dar. El sábado 15 regresamos con deducciones autorizadas. Nos faltó también el factor de ajuste anual por inflación, el acumulable y el deducible, para que también le demos seguimiento a lo que es la declaración anual. El 22 de marzo ya vamos a ver ya lo que es el cálculo en sí del ISR y el llenado también de plataforma, que lo hemos estado viendo en conjunto para ir avanzando, ¿no? El 24 de marzo, pues la nueva forma de ver las cosas, ¿no? El tributachisme que lo vamos a tener aquí con ustedes. Vamos a estar viendo casos de reales y qué es lo que nos ha pasado para que ustedes lo conozcan, ¿no? Ahí todo documentado, todo bien visible. Entonces también lo vamos a tener. Esto va a ser para el lunes 24 de marzo, va a ser en foro, también va a ser en vivo, en la parte del tributachisme. Para el 5 de abril nos vamos con el cálculo de las personas físicas y el 19 de abril las informativas cuatrimestrales REPSE. Y pues bueno, ahorita les dejamos aquí toda esta información. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por su asistencia. Muchas gracias, doctor, como siempre. Ya saben, ahí tenemos los teléfonos de contacto. De hecho, ahí se los puse en el chat, los teléfonos de contacto para que cualquier duda que ustedes tengan, ahí se los vuelvo a poner.
Con mucho gusto hasta abajo, 55 43 83 48 70. Dudas, asesorías, con mucho gusto estamos para ayudarlos. Ahorita en las declaraciones anuales, en temas de Dios también. Cualquier duda, estamos aquí para ayudarles. Denos like, síganos en las páginas, ya saben, en YouTube. Tenemos todos los videos. En Facebook damos ahí a conocer todos estos materiales, también todos estos fechas para que ustedes puedan entrar a los cursos. Muchísimas gracias a todos. Estamos aquí en contacto. Nos vemos el lunes a las 10 de la mañana en la parte de los dictámenes. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.